Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 17. Cuando el leve chisporroteo llegó a oídos de Samuel, vio cómo el fuego artificial que tenía ante él chisporroteaba y se apagaba con un chasquido apenas audible. Su boca se crispó. El maestre Qyburn, habitualmente sereno, pareció un poco avergonzado y tosió levemente antes de explicar. Mi señor, en este momento, esto es lo mejor que podemos lograr. Puede que su potencia no alcance los niveles que usted mencionó, pero sirve como un detonador bastante fiable. Ciertamente, no es un incendio forestal, pero tiene la ventaja de ser fácil y relativamente barato de producir. Samuel suspiró, sin querer ser demasiado crítico. Para distraer al maestre Qyburn de sus experimentos más siniestros, le había encomendado la investigación de la pólvora negra, una actividad que el propio Samuel solo entendía vagamente. De hecho, Qyburn había seguido sus instrucciones improvisadas con sorprendente diligencia, creando una mezcla rudimentaria de pólvora negra. Por desgracia, tenía la potencia explosiva de poco más que una bengala, algo que no era precisamente el arma de batalla que Samuel había imaginado. Aún así, no tenía muchas esperanzas desde el principio. Sin las bases científicas adecuadas, ascender en el árbol tecnológico era un reto. Casi pensó que sería más fácil encontrar y entrenar a un dragón. Sí, un dragón podría ser más factible, reflexionó Samuel con una pequeña sonrisa, especialmente con el cometa rojo acercándose pronto. Sin embargo, pretendía que Qyburn se mantuviera concentrado en la tarea. Incluso si esta pólvora negra no daba grandes resultados, al menos lo mantendría ocupado y le impediría retomar actividades más cuestionables. No está mal, animó Samuel. Sigue experimentando. Prueba diferentes proporciones de ingredientes para aumentar su potencia. Y busca maneras de contener la explosión en un espacio sellado. Eso podría amplificar la fuerza. El rostro de Qyburn se iluminó pensativo. Sí, mi señor. Probaré otros métodos. Samuel observó a Qyburn, impresionado por la idea de que quizás algún día el maestre pudiera sorprenderlo. Después de todo, este era el mismo hombre que una vez creó soldados reanimados, quién sabe qué podría idear a continuación. Al salir de la torre del maestre, Samuel caminó hacia el salón principal del castillo, donde lo esperaban alrededor de una docena de comerciantes bien vestidos. Cuando vieron llegar al joven señor, rápidamente se levantaron y hicieron una reverencia. Por favor, caballeros, tomen asiento, dijo Samuel, haciéndoles señas para que volvieran a sentarse mientras ocupaba su lugar en la cabecera de la mesa. Una camarera le sirvió una copa de vino y luego se retiró en silencio. Tomando un sorbo, Samuel comenzó. Caballeros, sé que son estimados comerciantes de vinos y los he invitado aquí para discutir una importante oportunidad de negocios. Un comerciante corpulento se inclinó hacia adelante. Mi señor, tengo entendido que le interesa comprar uvas frescas, ¿es correcto? Sí. Samuel asintió. A pesar de los esfuerzos, los viñedos de Nido del Águila seguían madurando lentamente. Aún quedaba mucho por desear. Mientras tanto, el brandy de Águila se había popularizado rápidamente en Poniente, con una demanda vertiginosa en la casa Hightower, Arbor e incluso Alto Jardín. Leighton Hightower incluso había anunciado que compraría todo lo que Samuel pudiera producir. El factor limitante, no la mano de obra ni el equipo, sino simplemente la uva. Y hasta que sus propios viñedos maduraran por completo, no le quedó más remedio que comprar uvas de otras regiones. Aumentaría sus costos, pero aún habría amplias ganancias. Y mientras hubiera ganancias necesito grandes cantidades de uvas frescas, continuó. Actualmente, calculo unas 50.000 libras al mes, aunque podría aumentar. Busco un socio estable y confiable a largo plazo. Echó una mirada serena a la sala. Como era de esperar, los ojos de los comerciantes se iluminaron con una codicia apenas disimulada. Mi señor. Nuestros viñedos en Arbor producen las mejores uvas de todo Poniente. No se arrepentirá de elegirnos. Señor, nuestra bodega ofrece uvas de primera calidad a los mejores precios. Mi señor, nuestras uvas de Golden Grove son recogidas a mano por jóvenes doncellas. Samuel levantó una mano, silenciando el clamor con una sonrisa. Señores, ya han pasado el proceso de selección inicial, así que no tengo dudas sobre la calidad ni el volumen de sus uvas. Sin embargo, como busco una colaboración estable y a largo plazo, hay algunos términos adicionales que debo discutir. Lo que necesites, mi señor. La expresión de Samuel se tornó seria. Primero, dado que este es un acuerdo a largo plazo, propongo que liquidemos las cuentas cada 6 meses. ¿6 meses? Los comerciantes intercambiaron miradas inquietas.
Comprendieron que esto significaba que tendrían que asumir el coste de medio año de uvas, una suma considerable. Sí, cada 6 meses, confirmó Samuel. Si eso les supone un problema, pueden retirarse ahora. Tomó otro sorbo de vino y esperó. Cuando dejó la copa, todos los mercaderes permanecieron en sus puestos. Estaban dispuestos a asumir ese riesgo a cambio de un trato de esta envergadura con un señor de creciente influencia. Bien, dijo Samuel con satisfacción. Me tranquiliza ver que confían tanto en mí. Con un gesto de la cabeza hacia la camarera, continuó. Solo seleccionaré a 3 socios. Les pido que cada uno anote su precio por el suministro de las uvas. Los comerciantes se quedaron paralizados, luego sus rostros se oscurecieron en comprensión. Tienes una oportunidad, dijo Samuel. Sin discusión. Anota tu precio. Cuando sus palabras calaron hondo, algunos comerciantes empezaron a quejarse en voz baja, pero no pudieron hacer más que obedecer. Lo maldecían en su fuero interno. Este joven y astuto señor los estaba obligando a una guerra de precios. Pero sabiendo que no podrían resistirse, apretaron los dientes y anotaron sus ofertas más bajas. Una vez recogidas las ofertas, Samuel descartó aquellas con ofertas irrazonablemente bajas y eligió las 3 más bajas del grupo restante, pasándoselas a Gavin, su administrador. Gavin leyó los nombres de los 3 comerciantes elegidos, quienes tenían expresiones conflictivas. Contentos de cerrar el trato, pero ahora inseguros de si sus ofertas habían sido demasiado bajas. Los comerciantes no seleccionados parecían desanimados, aunque Samuel rápidamente les ofreció un amable regalo de despedida. A los que no fueron elegidos esta vez, los sigo considerando amigos de Agles Nest. Haré que les envíen un barril de brandy a cada uno como agradecimiento por las molestias. Las expresiones de los comerciantes se suavizaron y lo colmaron de elogios por su generosidad. Después de darle instrucciones a Gavin para finalizar los contratos, Samuel abandonó el salón, solo para encontrarse con un hombre de mediana edad con una túnica clerical. Señor César, soy Iván, sirviente de los 7, se presentó el hombre con una solemne reverencia. Ah, así que ya están aquí, pensó Samuel. Los seguidores de la fe. Hermano Iván, respondió, esbozando una sonrisa educada. ¿Acabas de llegar? Llegué hace medio mes, respondió Iván. He pasado un tiempo recorriendo sus tierras y acabo de regresar a Nido del Águila. Excelente. Espero que hayas disfrutado tu tiempo aquí, respondió Samuel con indiferencia, listo para disculparse. Pero el septón no había terminado. Señor César, necesito su ayuda. Continúa, respondió Samuel manteniendo la compostura. Debo decir, mi señor, que sus tierras se han desarrollado a un ritmo extraordinario. Pero me temo que, en su expansión, ha pasado por alto un asunto grave. Muchos de los nuevos residentes son salvajes y persisten en adorar a sus dioses paganos. Esto es tanto un insulto a su piedad como una afrenta a los 7. El rostro de Samuel permaneció neutral al responder. Hermano Iván, seré franco. Cuando incorporé a esos salvajes a mi servicio, les prometí que no se verían obligados a cambiar de creencia. Es en gran medida gracias a esa promesa que mis tierras han prosperado. Así que, si me pide que emita un decreto para obligarlos a adoptar la fe, me temo que no puedo faltar a mi palabra. El septón sonrió serenamente. Señor César, no tengo intención de exigir tales cosas. Samuel parpadeó, sorprendido. Entonces, ¿qué quieres? Mi petición es sencilla, dijo Iván. Primero, te pido que construyas un septo para el culto aquí y me concedas la libertad de predicar. Segundo, te pido que asistas a los servicios religiosos con regularidad. Tercero, te pido que des el diezmo tradicional de un señor a la fe. Y, por supuesto, si te sientes impulsado a dar más, los 7 te bendecirán sin duda. Samuel se sorprendió un poco. Las exigencias eran modestas. Salvo en el norte, era habitual que los señores ponientes tuvieran un clan en sus tierras y asistieran a los servicios. Y el diezmo de un pequeño señor ascendía a tan solo 10 siervos de plata al mes. No era la demanda exorbitante que había temido. Miró el pequeño colgante de Iván, una pequeña linterna que representaba a la anciana. Al parecer, este septón servía a la anciana, el aspecto de la sabiduría de los 7. Siempre y cuando no intentes obligar a mi pueblo a aceptar la fe, acepto tus condiciones, respondió Samuel. No deseaba entrar en conflicto con la iglesia si podía evitarlo. Por supuesto, le aseguró Iván. La fe nunca se trata de obligar. Solo con una guía amable tu pueblo llegará finalmente a la luz de los 7. Samuel simplemente inclinó la cabeza, no del todo convencido. Justo cuando se sentía aliviado de haber resuelto el asunto pacíficamente, Iván añadió. Una pequeña petición más, si me lo permite.
Vamos a escucharlo. Me gustaría supervisar la educación temprana de los niños del orfanato. Samuel lo miró atentamente y negó con la cabeza. Agradezco la oferta, hermano Iván, pero ya he organizado las clases de los niños. El septón simplemente sonrió, asintiendo sin más protestas. Cuando Sir Mark descendió de su barco en el destartalado muelle, Samuel Caesar lo saludó en la entrada del valle con un cálido abrazo. Sir Mark, bienvenido al nido del águila. Dijo Samuel, sonriendo cordialmente al caballero de la familia Mullendore de Alto Jardín. Después de todo, ya eran viejos conocidos, señor César. Sir Mark lo miró con una mezcla de admiración y emoción. Había presenciado de primera mano el ascenso de este joven señor, desde un caballero errante sin importancia hasta un campeón de renombre en los 7 reinos, todo en menos de un año. Mark recordaba vívidamente la sorpresa en el rostro de su padre al contarle la victoria de Samuel en el torneo de desembarco del rey. Esa expresión de incredulidad casi valió el viaje. Sin embargo, su padre, el vizconde Martin Mullendore, se recompuso rápidamente y envió a Mark a Nido del Águila con un solo propósito: cobrar una deuda. Cuando Samuel inició su expansión territorial, el vizconde Martin envió a todos los artesanos y aprendices expertos de Alto Jardín para apoyarlo. A cambio, Samuel prometió devolver a los trabajadores, junto con un pago 10 veces superior al coste de su contratación, al cabo de un año. Al principio, el vizconde Martin sospechó al darse cuenta de que Samuel no participaba en las rentables incursiones piratas que había insinuado. Pero como ya había enviado a los trabajadores, no le quedó más remedio que esperar y rezar para no quedarse con las manos vacías. Sin embargo, al enterarse de la reciente victoria de Samuel y del premio de 40.000 dragones de oro, el vizconde Martin no pudo esperar más. Con el plazo de la deuda a punto de expirar, consideró el momento perfecto para recordarle al joven señor su obligación. Samuel pareció adivinar el motivo de la visita de Mark, pero evitó mencionar el pago y, en cambio, llevó al caballero a un tranquilo recorrido por sus tierras. Compartieron bebidas, intercambiaron historias y Samuel mostró con orgullo su colección de tesoros de dragones. Señor César, dijo Mark finalmente, sin poder contenerse, estoy aquí por el acuerdo entre nuestras casas. Como sabe, el plazo de un año termina en solo 2 semanas, así que ¿sí? Respondió Samuel, rascándose la cabeza con fingida sorpresa. ¿Cómo pasa el tiempo? Casi lo olvido. Soltó una risita tímida antes de añadir. Bueno, ahora que lo mencionas, supongo que debería decirte algo. ¿Qué pasa? Preguntó Mark con cierta cautela. Samuel suspiró, extendiendo las manos. No tengo dinero para pagar la deuda. Mark parpadeó, atónito. Imposible. Debes estar bromeando, Lord César. Ganaste un premio de campeón de 40.000 dragones de oro. Y aquí está, respondió Samuel, señalando grandiosamente la pila de tesoros de dragón que había detrás de él. El rostro de Mark se contorsionó, entre la diversión y la incredulidad. Tras un largo momento, finalmente logró decir: mi señor, le estafaron. ¿Estafado? Tonterías. Dijo Samuel con una sonrisa poco convincente. Pagué una buena cantidad por esto a comerciantes de renombre en desembarco del rey. Pero, ya que estás aquí, siéntete libre de elegir lo que te guste. Podemos contabilizarlo para mi deuda. No quiero nada de esto. Dijo Mark, negando con la cabeza. Necesito oro. Me temo que no hay oro aquí. Samuel se encogió de hombros. Si quieres, puedes echar un vistazo al castillo. Todo lo que encuentres es tuyo. Mark se quedó en silencio, sin palabras. Tras un momento, respiró hondo y dijo: entonces, los siervos de plata servirán. ¿Seguro que a tu tierra le sobra plata? Me temo que eso también está atado, respondió Samuel con suavidad. Toda la economía de aquí se sustenta en nuestra única mina de plata. Toda la plata que sale se agota cuando se enfría, reclamada por proveedores incansables. Sir Mark, estoy en serios apuros. Mark suspiró, su frustración aumentaba. Sacó un pergamino enrollado y dijo: señor César, no puede ignorarlo. Tenemos un contrato. Firmado ante los 7. Sí, por supuesto, dijo Samuel con solemnidad. Y créeme, no tengo intención de romper nuestro acuerdo. Entonces, ¿pagarás? Preguntó Mark con voz casi esperanzada. No. De verdad que no tengo el dinero, admitió Samuel. Luego, con expresión de dolor, suspiró. Así que tendré que entregar mi garantía. ¿Garantía? Mark miró el contrato que tenía en la mano. ¿El muelle? Exactamente. Como no puedo pagar con monedas, simplemente le cederé el muelle. Es suyo, según el acuerdo.
Mark dudó, sintiendo una punzada de aprensión. Recordaba vagamente que la última vez que había visto ese supuesto muelle, no era más que un simple tablón de madera que se extendía hacia el agua. ¿Puedo al menos ver este muelle? Por supuesto. Samuel inmediatamente comenzó a guiar el camino. Cuando llegaron, el rostro de Mark se puso pálido. Señor César, ¿este es su muelle? Balbuceó, apenas capaz de contener su incredulidad. Por supuesto, respondió Samuel con frialdad. Tal como dice el contrato, este muelle ahora es tuyo. No. Exclamó Mark, desbordando su ira. Esto es indignante. Te estás burlando de nosotros. Samuel señaló con calma el pergamino que Mark sostenía. Los términos están escritos con claridad. Lord Martin aceptó esta garantía. Nunca lo obligué a firmar nada. Mark miró la firma de su padre y se sintió perdido. Al ver su frustración, Samuel rió entre dientes. Bueno, solo bromeaba, Sir Mark. No te lo tomes a pecho. Mark sintió una oleada de alivio. Señor César, casi me provoca un infarto. ¿Entonces pagará la deuda? Me temo que aún no tengo el oro, dijo Samuel, encogiéndose de hombros otra vez. Antes de que Mark pudiera estallar, añadió rápidamente. Pero lo que sí tengo son hombres. ¿Hombres? Repitió Mark, con la sospecha volviendo a aparecer en su voz. Ven, te lo mostraré, dijo Samuel, haciéndole un gesto a Mark para que lo siguiera. Perplejo y cauteloso, Mark siguió el paso de Samuel mientras lo guiaba por la orilla. Al poco rato, oyeron los gritos rítmicos de los soldados que se entrenaban en la playa. Dime, Sir Mark, ¿qué opinas de mis tropas? Preguntó Samuel, señalando a los soldados. Parecen bien entrenados, admitió Mark. A pesar de su molestia, respetaba la destreza militar de Samuel. Los logros del joven Lord en batalla estaban bien documentados. Bien, respondió Samuel asintiendo. Verá, por mucho que quiera pagar la deuda en efectivo, simplemente no es viable. Como no está dispuesto a aceptar el castigo, tengo una oferta alternativa. Soldados. ¿Soldados? ¿Te refieres a intercambiar soldados por artesanos? En esencia, explicó Samuel. Piensa en ellos como mercenarios de Nido del Águila. Yo me encargaré de su entrenamiento, armas y salario. Solo necesitarán provisiones de la casa Mullendore. Como Alto Jardín proporcionó 270 artesanos, puedo enviarte la misma cantidad de soldados. Mientras esos artesanos permanezcan aquí, estos mercenarios lucharán bajo tu bandera. Si lo aceptas, podemos redactar un nuevo contrato. Mark se quedó en silencio, considerando la oferta. Samuel llevaba tiempo dándole vueltas a la propuesta. Con el reciente aumento demográfico, se enfrentaba a un dilema. Sus tierras eran demasiado áridas para sustentar a todos con la agricultura, y las minas de brandy blanco y plata no podían absorber toda la mano de obra. Para aprovechar al máximo esta creciente población, Samuel ideó una solución: tropas mercenarias. En un mundo sin industrias secundarias o terceras estructuradas, la mano de obra excedente solía acabar en la pobreza o la vagancia. El territorio de Samuel no sería diferente, a menos que encontrara la manera de aprovechar la mano de obra. Así, recurrió a la idea de contratar soldados. Los salvajes de su dominio, criados como cazadores, eran naturalmente más aptos para el combate que para las labores agrícolas. Con armas, armaduras y algo de disciplina, podrían convertirse en hábiles guerreros. En Poniente nunca habían faltado guerras, y mientras las hubiera, habría demanda de guerreros. Las numerosas compañías mercenarias dispersas por el continente así lo demostraban. Esta solución mercenaria no solo aportaría ingresos adicionales, sino que también permitiría a Samuel construir una fuerza de reserva a la que podría recurrir si fuera necesario. Claro que sabía que estas tropas no tendrían la misma lealtad que un ejército permanente, pero su pequeño territorio no podía sostener una gran fuerza permanente. Sacrificar algo de lealtad por más tropas era, en su opinión, una compensación razonable. Samuel también había establecido medidas para mantener cierto control sobre estas tropas. Sus familias permanecerían en Eagle Nest, se nombrarían oficiales de confianza, los salarios y beneficios vendrían directamente de él y cultivaría un sentido de lealtad a través del adoctrinamiento y promesas de gloria futura. Sir Mark, ¿qué opina de mi oferta?, preguntó Samuel finalmente, rompiendo el silencio. Soldados en lugar de monedas. A menos, claro, que prefiera ese muelle. Tendré que discutir esto con mi padre, dijo Mark, todavía inseguro. Por supuesto, dijo Samuel con una sonrisa. Confío en que a Lord Martin le agrade la idea, sobre todo con la guerra a la vuelta de la esquina. Señor César. Esto es demasiado.
exclamó Natalie Daine, aunque el brillo juguetón en sus ojos violetas delataba su indignación. Lady Natalie, ¿en qué sentido he sido demasiado? Preguntó Samuel, fingiendo inocencia. Estaba inspeccionando sus viñedos cuando la joven condesa de Starfall irrumpió en su casa. Te esperé en Alto Jardín durante días y nunca llegaste. Las obligaciones aquí me tenían ocupada. Simplemente no tenía tiempo, respondió Samuel con una sonrisa, mientras estiraba la mano para alborotarle el pelo, como ya se estaba volviendo costumbre. Y bien, ¿qué tal estuvo Alto Jardín? ¿Lo disfrutaste? Fue hermoso. La fingida ira de Natalie se desvaneció al comenzar a relatar con entusiasmo su tiempo en Alto Jardín. Campos de rosas en flor, cruceros por el río, cacerías, festines junto a las hogueras y un sinfín de exquisiteces. Entre sus historias, un mensaje era claro. Se había perdido una gran experiencia. Parece que lo pasaste increíble. Samuel escuchó pacientemente y luego preguntó: ¿Conociste a Lady Olenna? ¿Sí? Fue muy amable, nada que ver con las historias aterradoras que había escuchado. Claro, parece que le caíste bien, comentó con una risita. ¿Te presentó a algún joven lord atractivo? No, no lo hizo, dijo Natalia negando con la cabeza, mientras las campanillas de su pelo tintineaban suavemente. Aunque lo hubiera hecho, me habría negado. Samuel arqueó las cejas, sorprendido. Así que la reina de espinas se había abstenido de emparejarlo. Quizás no quería arriesgarse a enfadarlo, lo que sugería que Alto Jardín ahora veía a Starfall firmemente dentro de su esfera de influencia. Este nuevo respeto por parte de Alto Jardín complació a Samuel. Pasearon juntos bajo la luz del atardecer que se filtraba entre las hojas de la parra, proyectando sombras moteadas sobre ellos. El canto de los pájaros en los árboles y el romper de las olas del mar a lo lejos llenaban el aire, creando una sensación de serena calidez. Natalie se aferraba al brazo de Samuel. Su voz era un torrente continuo de historias y risas, mientras el tiempo pasaba velozmente. Pero, como solía ocurrir, estos momentos de paz duraron poco. El maestre Kiburn se acercó con una carta desde desembarco del rey, con expresión urgente. Mientras Samuel lo leía, su rostro se ensombreció. Natalie, percibiendo su tensión, preguntó con curiosidad: ¿Qué te pasa, Sam? El trono de hierro le ha declarado la guerra a la casa Martell. Samuel arrugó la carta con una mirada indescifrable. Aunque había esperado que este día llegara, e incluso había jugado un papel en su llegada, la cruda realidad de la guerra lo dejó sin palabras por un momento. Natalie palideció. Instintivamente se aferró al brazo de Samuel, con la voz temblorosa al preguntar: Sam, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué será de nosotros? Samuel le dio unas palmaditas suaves en la mano, que le apretaba el brazo con fuerza. No te preocupes. Starfall no se dejará arrastrar a esto. Te lo prometo. Por ahora, escribe para convocar a todos los vasallos de la casa Daine. Está bien, asintió ella, aunque lo miró suplicante. Pero Sam, ¿podrías venir conmigo? Claro que iré contigo a Starfall, la tranquilizó. Pero no hay que apresurarse. Primero, escribe la carta para convocar a tus vasallos. Podemos partir en unos días. Está bien, asintió Natalie, sin cuestionar su razonamiento. Tras la partida de Kiburn, continuaron su paseo por el viñedo, aunque el buen humor se había desvanecido. Natalie se quedó en silencio, absorta en sus pensamientos, todavía agarrada a su brazo. Samuel mantuvo la calma, pues había anticipado este momento. El trono de hierro acababa de declarar la guerra. No tenía obligación inmediata de responder, sobre todo porque no era vasallo directo de la corona. Esperaría a que su señor, Lord Mace Tyrell, lo convocara, lo que le dejaba un margen de tiempo para arreglar las cosas en Starfall. Natalie se quedó en el nido del águila 3 días más. Al cuarto día, Samuel la sorprendió con una visita inesperada. «¡Mamá!», gritó Natalie, corriendo a los brazos de una mujer con velo que acababa de llegar. «Señora Asara», saludó Samuel con una sonrisa. Al enterarse de la declaración de guerra, mandó llamar de inmediato a la tribu errante Cuervo. «Madre, estás aquí para volver a Starfall conmigo, ¿verdad?», preguntó Natalie esperanzada. Asara empezó a negarse, pero Samuel intervino. «Señora Asara, se avecina una guerra. Debería regresar a Starfall por un tiempo. Sé que está preocupada. De lo contrario, no habría venido en cuanto le avisé». «Sí, madre, por favor», suplicó Natalie, aferrándose a su madre. Con un suspiro, Asara finalmente asintió, cediendo. El rostro de Natalie se iluminó y abrazó a su madre con alegría, saltando arriba y abajo. Una vez que se instaló, los tres abordaron un barco con destino a Starfall.
Aunque el viaje por mar fue corto, zarparon por la mañana y llegaron poco después del mediodía. Un repentino aguacero los recibió al llegar. Lord Ugesdaine de la Alta Ermita y Sir Gilesand, castellano interino de Starfall, esperaban en el muelle bajo la lluvia torrencial. Ambos estuvieron entre los primeros caballeros de la casa Daine en jurar lealtad a Samuel, quien los había recompensado con importantes cargos en Starfall. La recepción fue breve y apagada debido a la lluvia, y todos se retiraron rápidamente al castillo para escapar del aguacero. Hughes condujo personalmente a Samuel a sus aposentos, suntuosamente amueblados. Una gran cama de plumas con postes tallados en forma de espadas dominaba la habitación, y una cortina azul con los colores de la casa César, en lugar del morado habitual de la casa Daine, colgaba alrededor de la cama en honor a su invitado. Lujosas alfombras mirisas cubrían los suelos y un fuego ardía en la chimenea. Después de colgar su capa húmeda, Samuel se volvió hacia Hughes, quien le entregó una lista de nombres en un pergamino. Estos son los vasallos que aún no han respondido a la citación, mi señor. Samuel repasó la lista con rostro impasible mientras leía los nombres. 12 banderizos de la casa Daine habían ignorado la citación. Fue un duro recordatorio de que la autoridad de Natalie en Starfall aún era frágil. Muchos se atrevieron a ignorar abiertamente su llamado. Al percibir el silencio de Samuel, Hughes añadió: Señor, Lanza del Sol también ha enviado un emisario. El príncipe Doran ha emitido una convocatoria solicitando que las fuerzas de caída de la estrella se unan a su campaña. ¿A quién enviaron? La hija bastarda de Oberyn, Nymeria Sand. Los labios de Samuel se curvaron en una fría sonrisa. Parece que a la víbora roja no le faltan bastardos. Acaba de perder a uno en Desembarco del Rey y ahora envía a otro a Caída de Estrellas. ¿Acaso no le preocupa su linaje? Hughes rió entre dientes. Le costaría mucho quedarse sin herederos, mi señor. Sus bastardos están dispersos por Dorne. No se quedará sin ellos pronto. Bueno, si sigue actuando con tanta desfachatez, quizá ese día llegue antes de lo que espera. Samuel dobló el pergamino con la mirada endurecida. Informa a todos los que ya han llegado que la condesa Natalie celebrará un consejo mañana por la mañana. Están obligados a asistir, como usted ordene. Ah, y asegúrate de que Serpiente de Arena de Lanza del Sol también esté presente. El rostro de Hughes se tornó inquieto. Mi señor, Nymeria Arena no está en el castillo. ¿No estás en el castillo? Samuel levantó una ceja. Llegó hace 5 días, pero desapareció al enterarse de que la condesa no estaba. Sospecho que podría estar reunida con algunos de los otros caballeros, esos 12 que ignoraron la citación. Una fría sonrisa se dibujó en el rostro de Samuel. Parece que ya están conspirando. Muy bien. Difunde que la condesa Natalia hará un anuncio importante mañana, y todos los vasallos de la casa Daine deben asistir. Me gustaría ver si esa serpiente de arena y sus aliados se atreven a aparecer. Entendido, mi señor. Tras la partida de Hughes, Samuel se dio un baño caliente y se puso ropa seca. Justo cuando estaba a punto de salir a dar un paseo por el castillo, llamaron a su puerta. Al abrirlo, encontró a Natalie parada allí, luciendo tímida pero serena. La joven condesa lucía un sencillo vestido morado que combinaba a la perfección con sus ojos violetas, con un fajín plateado que ceñía su esbelta cintura. Su cabello oscuro aún estaba húmedo y desprendía una suave fragancia que sugería que acababa de bañarse. Mi señor, gracias por su hospitalidad. Solo venía a agradecerle personalmente, dijo con una sonrisa burlona en los labios. La respuesta exageradamente formal de Samuel hizo reír a Natalie. ¿Puedo entrar? Por supuesto. Esta es tu casa, después de todo. Natalie entró retorciéndose ligeramente las manos y con aspecto ansioso. Samuel percibió su inquietud. ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa la reunión de mañana? Natalia sintió, luego negó con la cabeza, su mirada incierta y vulnerable. Sam no creo ser la persona adecuada para liderar, admitió en voz baja. Extendió la mano para alborotarle el pelo, consolándola. Nadie nace sabiendo liderar. Eres joven. Es natural sentirse insegura y asustada. Con el tiempo, te acostumbrarás. Y no lo olvides, me tienes a mí para ayudarte, y ahora también a tu madre. Ahora que está aquí, ¿significa que te irás pronto? La expresión de Natalia era desgarradoramente vulnerable, como la de un pajarito perdido. Tendré que irme, dijo Samuel con suavidad. Con la guerra en ciernes, debo regresar a mis tierras para prepararme. Pero no se preocupen, me aseguraré de que Starfall esté estable y seguro antes de irme. Entonces, llévame contigo. Natalie se aferró de repente a su brazo. Me llevaste contigo la última vez que fuiste a la batalla.
Esto es diferente, explicó Samuel con paciencia. La última vez, solo eras mi pequeña escudera, pero ahora eres la condesa de Starfall. Tus acciones ahora tienen el peso de tu título. Esta vez, no tienes libertad para actuar como te plazca. Aunque puedo darte razones para no unirte a las fuerzas de Dorne, no puedes luchar por el trono de hierro. Alinearte demasiado públicamente con Desembarco del Rey podría distanciarte de tu pueblo. Los dornienses son extremadamente orgullosos y no ven con buenos ojos a los forasteros. La explicación de Samuel pareció caer en saco roto. El labio de Natalie tembló y sus ojos brillaron con lágrimas que comenzaron a desbordarse, una tras otra. Se aferró a su brazo, con una angustia evidente y poderosa. Él extendió la mano, intentando limpiar sus lágrimas, pero éstas solo parecieron fluir más rápido, como si se liberaran de una presa. Desconcertado, estaba a punto de ofrecerle palabras más reconfortantes, cuando Natalie de repente se inclinó y capturó sus labios en un beso torpe pero desesperado. Samuel dudó solo un instante, luego se ablandó, dejando que su abrazo se profundizara. La abrazó, guiándola hasta que el beso inexperto se volvió cálido y tierno, una promesa tácita entre ellos. La habitación quedó en silencio, salvo por el suave crepitar del fuego en el hogar. A la mañana siguiente, cuando Samuel se encontró con Natalie en el pasillo, su rostro se puso rojo como una manzana madura. Estaba a punto de saludarla, pero ella hizo una reverencia y salió disparada como un conejo asustado, dejando a Samuel observándola alejarse con expresión perpleja. Ni siquiera habían hecho nada significativo la noche anterior. Un beso fue todo lo que Natalie tuvo el valor de dar antes de salir corriendo. En el desayuno, Samuel la encontró ya sentada, concentrada en su plato de pastel, sin mirarlo a los ojos. Se acercó, alborotándole el pelo para provocarla, lo que le valió una protesta juguetona que finalmente alivió la tensión entre ellos, al menos superficialmente. Después del desayuno, pasearon por los terrenos del castillo, charlando como siempre. Más tarde, se dirigieron juntos al Salón de los Caballeros, donde ya estaba en marcha la reunión de los vasallos de la casa Daine. Entre ellos se encontraba una mujer que llamó la atención de Samuel. La hija ilegítima de Oberyn Martell, Nymeria Arena, conocida como la Serpiente de Arena. Bautizada con el nombre de la legendaria reina guerrera de los Rhoynar, Nymeria tenía ojos oscuros y cabello castaño, piel blanca como el marfil y una figura esbelta, como la de un sauce. A pesar de su delicada apariencia, su cinturón estaba forrado con varios cuchillos, lo que sugería que era tan peligrosa como astuta. De pie al frente del salón, Natalie miró hacia Samuel y su madre, a Sara, reuniendo coraje ante su presencia. Gracias a todos por venir. Tengo un anuncio importante, la voz de Natalie resonó con claridad en el pasillo. El Trono de Hierro le ha declarado la guerra a la casa Martell, después de que la Víbora Roja fuera acusada de asesinar a 3 miembros del Consejo y se negara a comparecer ante un tribunal. Espera un momento, vino una interrupción abrupta. Samuel se giró hacia la voz y vio que era Nymeria Sand. Lady Nymeria, interrumpir a la condesa es muy inapropiado, dijo Loruges Daine con frialdad. Le pido disculpas, respondió Nymeria con insinuación. Luego, sin dudarlo, continuó. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que Lady Natalia difame a mi padre. Samuel respondió inmediatamente. Si Oberyn es inocente, ¿por qué huyó de Desembarco del Rey en lugar de enfrentar un juicio? Porque sabía que no tendría un juicio justo, replicó Nymeria. Encontró al verdadero culpable de la muerte de Jon Arryn, pero algunos intentaron incriminarlo, obligándolo a huir. Esa es solo tu versión de la historia, dijo Samuel. Nymeria le dedicó una sonrisa pícara. Lord Samuel, si lo acusaran de asesinato, ¿se sometería a juicio? Yo. Fingió Samuel considerarlo, con un destello de comprensión en los ojos. Si no fuera una acusación infundada, excelente. Nymeria aprovechó su respuesta con una mirada triunfal. Varios caballeros de la casa Daine te acusan de asesinar al anterior conde, Edric Daine, y a su hija, Allerie. Varios caballeros dieron un paso al frente en señal de asentimiento, y Samuel los recibió con una risa desdeñosa. Y aquí estamos con otra acusación infundada. Lord Edric y Lady Allerie murieron en Blackport, un lugar que jamás he pisado. ¿Contrataste asesinos?, replicó Nymeria. Hay testigos que te vieron sosteniendo un retrato de Lady Allerie aquí en Starfall. Y te estableciste en Eagle Point, claramente como parte de tu plan para apoderarte de Starfall. Con Edric y Allerie muertos, podrías nombrar a una desconocida como la nueva condesa. ¿A quién llamas desconocido? Lady Azara Daine se levantó, con un tono de acero. Nymeria titubeó un momento.
Sabía que Asara era una Daine legítima de sangre, un hecho que ni siquiera su padre discutiría, pero Natalie. Mis disculpas, Lady Asara. No cuestiono su ascendencia, pero su hija sigue siendo hija de un salvaje. Samuel la interrumpió, aburrido de sus insinuaciones. Lady Natalie ya ha sido reconocida por el príncipe Oberyn. ¿O dices que la palabra de tu padre es inútil? La confianza de Nymeria flaqueó y rápidamente redirigió la conversación. No cuestiono la legitimidad de Lady Natalie. Mi objetivo es solo establecer que usted tenía un motivo para este asesinato. Ahora, Lord Samuel, ¿se presentará a juicio? Es una calumnia sin fundamento. Intervino Natalie. ¿Tiene alguna prueba? Nymeria se encogió de hombros. Sin una respuesta definitiva, no podemos resolver el asunto. Así que propongo que permitamos que los 7 juzguen mediante juicio por combate. Lord Samuel, ¿se atreve a aceptar? Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Samuel. ¿Acaso no se daba cuenta de dónde se estaba metiendo? Era prácticamente invencible con el espadón Dawn. ¿Quién propones que pelee conmigo? Preguntó. Lo haré. Un caballero severo y corpulento dio un paso al frente. Ser Theodore Dayne, aquí para vengar a Lord Edric y Lady Valerie. Nymeria miró a Samuel, burlándose de él. ¿Y bien, Lord Samuel? ¿Te atreves? ¿Por qué no? Samuel dio un paso adelante, relajado. No soy un cobarde como la víbora roja. Nymeria forzó una sonrisa entre dientes. Muy bien. Prepárense para el combate. No necesito armadura, dijo Samuel, con una leve sonrisa en los labios. La verdad es mi escudo. Pero Ser Theodore, siéntete libre de usar tu armadura si te inspira confianza. La justicia no se decide con bravuconería. Gritó Theodore, llamando a un escudero para que lo ayudara a ponerse la armadura. Natalie, preocupada, se acercó a Samuel. Sam, por favor, piénsalo bien. Ponte armadura, al menos. No es necesario, respondió suavemente. Después de todo, es el campeón del torneo de desembarco del rey, se burló Nymeria. ¿Por qué necesitaría una armadura? Ignorándola, Samuel observó cómo su oponente terminaba de prepararse. Cuando Theodore finalmente dio un paso al frente, espada en mano, Samuel desenvainó Dawn, la antigua espada de la casa Dayne. En el instante en que Dawn salió de su vaina, su pálida hoja blanca brilló con intrincados patrones de rojo intenso y dorado, como un rayo de sol fundido. Su brillo llenó la sala, robando el aliento a todos los espectadores. En ese momento, todos en la sala sintieron el peso de la historia. El amanecer había sido blandido por los más grandes guerreros de la casa Dayne. Esta no era una espada común, sino la legendaria espada del amanecer. El resplandor rojo de la espada de Dawn relucía como si la primera luz del amanecer hubiera atravesado la oscuridad misma. En un instante, la sala se llenó de un resplandor etéreo, silenciando a toda la multitud. Theodore sintió que su resolución se desmoronaba al contemplar el resplandor llameante de la espada. En ese momento, comprendió. Él era el que estaba en el lado equivocado de la justicia. Un solo pensamiento cruzó por su mente mientras se entregaba a lo inevitable. Los dioses han hablado. La espada de Samuel cortó limpiamente la armadura de Theodore, partiéndolo en dos desde el pecho hasta la cadera. El filo abrasador de Dawn cauterizó la herida al instante, evitando que la multitud presenciara un desastre sangriento. Sosteniendo la espada llameante en alto, Samuel proclamó: «Los 7 han declarado mi inocencia». «Inocente», gritaron los caballeros en el salón, mientras retomaban el cántico. «Inocente». Incluso aquellos caballeros que desconfiaban de Samuel, o quizá incluso se dejaban llevar por Nymeria, se unieron al estribillo. La sala resonó con sus gritos al proclamar su victoria. Nymeria, apartada, estaba horrorizada. Su intento de unir a los caballeros de Starfall contra Samuel había fracasado estrepitosamente, y ahora cantaban su inocencia con fervor. Cuando Samuel envainó a Dawn, la sala quedó gradualmente en silencio y Natalie dio un paso adelante para pronunciar su proclamación. Yo, Natalie Dayne, condesa de Starfall, por la presente renuncio a la citación del príncipe Doran Martell hasta que acepte llevar a Oberyn Martell a juicio por sus acciones. Justicia para la víbora roja. Gritó Samuel, desatando una nueva ronda de vítores. Justicia para la víbora roja. Repitieron los caballeros de la casa Dayne. Solo Nymeria permaneció en silencio, bajando la mirada mientras el coro resonaba en la sala. Comprendió que había fracasado. La casa Dayne no atendería la llamada de lanza del sol. Miró al otro lado del pasillo y vio la mirada de Samuel fija en ella. Por un instante, imaginó ver fuego ardiendo en sus ojos.
Cuando Samuel regresó a Nido del Águila, tras despedirse a regañadientes de Natalie, descubrió que Ser Mark Mullendore también había regresado. Como era de esperar, Lord Martín de Tierras Altas finalmente había aceptado la nueva propuesta de Samuel. Después de todo, no tenían muchas opciones, especialmente ahora que Alto Jardín había hecho un llamado oficial a las armas y Tierras Altas necesitaba soldados. Una vez que ambas partes firmaron el nuevo contrato, Samuel envió 270 soldados para luchar en nombre de Uplands. Después de despedir a Ser Mark, Samuel convocó al maestro Vidor, jefe de los artesanos, y le dio instrucciones. Maestro Vidor, ahora podemos avanzar con el desarrollo del puerto en Eagle Nest. Utilice el plano de diseño que me mostró antes. Vidor miró pensativo a su joven señor antes de asentir. Como ordene, mi señor. Samuel pasó otros 3 días en el Nido del Águila, dando instrucciones detalladas a sus banderizos y a su séquito. Entre estas tareas, ordenó a su perro rabioso, Chimán Colmillo de Tigre, que continuara sometiendo a las tribus salvajes cercanas. Como ahora tenía un canal para desplegar mercenarios, Samuel ya no veía la creciente población como una carga, lo que le dio a Chimán un nuevo propósito. Esta vez, le recalcó a Chimán que no matara imprudentemente, e incluso que perdonara a los líderes tribales siempre que fuera posible. La fuerza actual de Eagle Nest era suficiente para mantener a raya a estos líderes, y perdonarlos protegería su reputación. Samuel no quería que su apodo de Señor del Terror se extendiera demasiado. También limitó estrictamente el reclutamiento militar de Chimán, advirtiéndole que si regresaba y encontraba que la milicia superaba el límite de 500 hombres, habría consecuencias. Chimán asintió sin decir palabra, pero Samuel solo esperaba que se lo tomara en serio. Dejó a Ser Lucas Daine a cargo de las defensas del Nido del Águila y le ordenó vigilar de cerca los acontecimientos en la lluvia de estrellas. Luego, con su escudero Catu, Ser Top Flores y 500 soldados, Samuel partió hacia Alto Jardín. Aunque el potencial militar de Nido del Águila podía superarlo, Samuel no estaba dispuesto a desplegar todas sus fuerzas, y menos aún en una campaña que, en última instancia, serviría al Trono de Hierro. Como señor recién nombrado, desplegar 500 soldados ya era una respuesta respetuosa a la llamada de su señor feudal. Nadie podía reprochárselo. Esperaría a que el Trono de Hierro desangrara a Dorne primero. Cuando llegara el momento oportuno, se lanzaría con todas sus fuerzas a la lucha, con la esperanza de arrebatarle su propio territorio al conflicto. Con el linaje de la casa Daine bajo su control, Samuel tenía los medios para atacar directamente el corazón de Dorne. Este viaje a Alto Jardín fue más rápido que el anterior. Viajando a toda velocidad, llegaron al castillo en poco más de 2 semanas. Al contemplar el hermoso castillo a orillas del río Mander, Samuel sintió una oleada de nostalgia. Aún recordaba como si fuera ayer haber recibido su encargo pionero. Para entonces, muchos señores ya habían respondido al llamado de Lord Mace Tyrell, y la casa Tyrell había establecido un gran campamento fuera del castillo para los soldados. Samuel dispuso que sus tropas se quedaran en el campamento, dejando a su fiel sargento salvaje Ucha a cargo del entrenamiento diario. Luego, acompañado por su escudero Catu y Ser Top Flores, entró en Alto Jardín. Al pasar por el laberinto del jardín y cruzar el puente levadizo, Samuel encontró a Margaery y Tyrell esperándolo para darle la bienvenida en las puertas. Me apresuré a venir en cuanto supe que habías llegado. Lord Samuel, es muy difícil atraparte, lo reprendió Margaery, aunque su brillante sonrisa suavizó las palabras. Hoy lucía un largo vestido de terciopelo verde oscuro, envuelto en un chal ribeteado de encaje. Su suave cabello castaño estaba atado con una cinta plateada, y un collar de zafiros brillaba en su pecho, añadiendo elegancia y un toque de alegría a su look. Nos conocimos hace poco en Desembarco del Rey, le recordó Samuel. ¿Sabes a qué me refiero? Lo miró de reojo, pero no dijo nada. Ahora, bésame, caballero, dijo Margaery, extendiendo su mano derecha hacia Samuel. Samuel tomó su mano extendida y le dio un beso en los dedos. Dicho esto, Margaery lo tomó del brazo y lo condujo hacia adelante. La abuela estaba deseando verte. Esta vez, no te escaparás. Por supuesto que no, respondió Samuel, aunque la promesa le pareció poco entusiasta incluso a él. Al darse cuenta, Margaery simplemente sonrió y comenzó a preguntar sobre su viaje y los avances en Eagle Nest. Riendo y charlando, pasearon hacia un pabellón sombreado en el jardín. Vaya, vaya, nuestro caballero campeón ha llegado. Llamó Lady Olenna con un toque teatral. Samuel, ¿cómo te deshiciste de toda esa grasa? Deberías enseñarle a mi hijo. Me ahorraría tener que ver su cara de cerdo todos los días.
Afortunadamente, Lord Mace no estaba presente. Samuel dio un paso al frente e hizo una reverencia respetuosa a la anciana. Mi señora, con el invierno a la vuelta de la esquina, conviene llevar algo de peso extra. Invierno, sí, Olenna señaló el asiento frente a ella, invitándolo a sentarse. Un viaje a desembarco del rey, y ya hablas como un Stark. ¿Qué pasó? ¿Te impresionó la mano del rey? Acomodándose en su silla, Samuel aceptó una taza de té de Margaery con un gesto de agradecimiento. Tiene menos que ver con Lord Eddard y más con el frío que sopla del norte. Mi señora, seguramente sabe que este verano ha durado más de 9 años. La historia sugiere que nos espera un invierno crudo. Bah. Como si en el dominio siempre faltara comida, incluso en invierno. Que se preocupen los norteños. Mi preocupación no es el invierno en sí, sino lo que se esconde tras el muro. He oído hablar de extrañas criaturas que despiertan en el lejano norte, de la creciente inquietud de los salvajes, e incluso rumores de la reaparición de los hijos del bosque. Mientras tanto, la Guardia de la Noche es poco más que una turba de ladrones y asesinos. Dudo que puedan proteger el reino. ¿Qué preocupaciones? ¿Por qué no te uniste a la Guardia de la Noche después de que Ramdil te expulsara? Samuel no tuvo respuesta y optó por ocultar su vergüenza tomando un sorbo de té. Según los rumores, el esposo de Lady Olenna, Lord Luthor Tyrell, se había caído de un acantilado mientras cazaba. Pero Samuel empezó a preguntarse si el anciano Lord habría saltado voluntariamente, enloquecido por su lengua afilada. Rápidamente comprendió que a Olenna le importaba poco el destino del muro. Era comprensible. Después de todo, el dominio estaba muy al sur, e incluso si el muro caía, el norte, las tierras de los ríos y el valle sufrirían el embate de cualquier ataque mucho antes de que los alcanzara. Pedirle a la casa Tyrell que se preocupara por el muro era absurdo. Samuel, ¿por qué no te has casado todavía? Olenna cambió bruscamente de tema. ¿Casarme? Preguntó Samuel desconcertado. ¿Con quién me casaría? Olenna puso los ojos en blanco. ¿No es obvio? Estás pensando en casarte con Natalie Daine, ¿verdad? ¿Por qué, si no, habrías rechazado a esa joven Florent por tu hermano? La mente de Samuel se llenó inmediatamente de pensamientos sobre Natalie, su dulce y tímida sonrisa y el recuerdo de su primer beso incómodo, suave e incierto. Este es el momento perfecto para casarte con ella, continuó Olenna, con un tono sorprendentemente serio. No sé por qué dudas. Soy joven todavía y no lo he pensado mucho. Se encogió de hombros, ofreciendo una excusa vaga. Díselo a los caminantes blancos, resopló Olenna, con su mirada penetrante y firme. Anda, Samuel, dilo. ¿Hay alguien más con quien preferirías casarte? Me gustaría casarme con tu nieta, si me lo permites. Samuel pensó con ironía, pero la imagen que flotó en su mente fue la de Natalia nuevamente, con sabor a fresas en pleno verano. Su silencio solo hizo que Olenna sacara sus propias conclusiones. No estarás pensando en la princesa Myrcella Baratheon, ¿verdad? ¿Qué? Samuel parpadeó, apenas siguiendo el hilo de sus pensamientos. Después de todo, le entregaste tu corona del torneo a la princesa, bromeó Margaery, con un dejo de celos en su tono. Antes de que Samuel pudiera responder, Olenna intervino. Déjame darte un consejo. No aspires demasiado. Una princesa está fuera del alcance de un simple varón. Natalie Daine es la mejor pareja que podrías desear. Cásate con ella y te convertirás en el verdadero, aunque no oficial, rey de Torrentine. ¿Rey de Torrentine? Samuel pensó que el título sonaba grandilocuente, pero hizo una reverencia respetuosa. Consideraré seriamente su consejo, mi señora. Lady Olenna dejó pasar el asunto y luego cambió de tema. Margaery me contó todo lo ocurrido en Desembarco del Rey. Te lo agradezco. Si no hubieras intervenido, Garland y Loras podrían haber arrastrado a los Tyrell al caos político que es Desembarco del Rey. Es usted muy amable, mi señora. Es mi deber como su leal banderizo. Los halagos no te llevarán a ninguna parte, dijo Olenna con una sonrisa. Pero me aseguraré de que recibas la recompensa que mereces. Se giró para llamar a Sir Todd Flowers, que esperaba fuera del pabellón. Todd, entra. Cuando Todd entró e hizo una reverencia, Olenna continuó. Todd, ya has servido a esta anciana durante demasiado tiempo. Es hora de que tomes una decisión. Puedes quedarte aquí o jurar tu espada por este prometedor joven varón. El rostro de Todd se conmovió al recordar las muchas batallas que había librado junto a Samuel durante el último año. Tras una pausa, apretó la mandíbula y declaró, gracias por el honor, Lady Olenna. Deseo servir a Lord Samuel. Bien, asintió Olenna, despidiéndolo con un gesto.
Todd se arrodilló inmediatamente ante Samuel, extendiendo su espada y prometiendo en voz alta su lealtad. Samuel miró pensativo al caballero, luego tomó la espada ofrecida y la golpeó en el hombro de Todd, diciendo: «Acepto tu lealtad». Mientras hablaba, sintió una ligera emoción. Su habilidad para reunir a banderizos leales estaba creciendo. Revisando discretamente su panel de atributos, notó con satisfacción que su lista de hombres juramentados había aumentado a 3 y que su habilidad en incursión también había subido a 300. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Hermano. Cuando llegue el momento, ¿puedo atacarte directamente? Mientras Samuel se ponía la armadura con la ayuda de su escudero, su hermano menor, Deacon Tarly, habló con entusiasmo. Esta vez, Lord Randall no acudió en persona, sino que envió a Deacon con 1800 soldados para responder a la llamada de Alto Jardín. Esta cantidad era solo la mitad de la que los Tarly habían enviado previamente para apoyar a Samuel en el nido del águila, lo que sugería que Lord Randall no estaba dispuesto a gastar mucho en la campaña del Trono de Hierro. Ahora representas a Ormil, hermanito, dijo Samuel distraídamente, ajustándose los cierres de su peto. ¿Cargar a la batalla justo detrás de mí? No es lo más apropiado. Pero Lord Mase probablemente designará un comandante para la infantería, y yo me uniré a la caballería para la carga. Tú también, así que te apoyaré. El rostro de Deacon estaba rojo de emoción. No seas ingenuo, Deacon. Los dornienses no nos plantarán cara en campo abierto esta vez. Se atrincherarán en sus castillos y fuertes. No estarás planeando embestir con tu caballo contra un muro de piedra, ¿verdad? Oh, supongo que no. Deacon se rascó la cabeza, decepcionado. Samuel le lanzó una rápida mirada a su serio pero algo ingenuo hermano y pensó con leve exasperación. Si sigues siendo tan crédulo, Lord Randall podría reconsiderar quién debería ser su heredero. Aún así, tenía que admitir que Deacon había crecido mucho en los últimos meses, más alto y robusto. Con armadura y listo para la batalla, su aspecto era imponente. Vamos, mejor no seamos los últimos en llegar. Samuel se echó a Dawn a la espalda, se metió el casco con alas de águila bajo el brazo y le hizo una seña a Deacon. Está bien. Los dos hermanos, completamente equipados, salieron de la habitación, recorriendo los sinuosos pasillos y los exuberantes jardines hasta llegar al salón de los caballeros en la torre principal. Aunque era de madrugada, todas las antorchas del salón brillaban con fuerza. Un heraldo permanecía en la puerta, anunciando en voz alta los nombres y títulos de cada noble y caballero a medida que entraban. Dentro, el salón estaba repleto de armaduras relucientes y espadas centelleantes. Samuel contempló la escena, calculando que al menos 1000 caballeros se habían reunido allí, aunque sabía que esto era solo un atisbo del vasto poder militar del dominio. Como cuna de la fe de los 7 y del código de caballería, el dominio contaba con más caballeros que cualquier otra región de Poniente. Sumado a su riqueza y avanzadas técnicas de herrería, el ejército de caballeros del dominio era una de las fuerzas más formidables de los 7 reinos. El problema, por supuesto, era que la casa Tyrell, que gobernaba el dominio, carecía de la influencia necesaria para comandar realmente estas fuerzas. Mase Tyrell, en particular, el actual señor de Alto Jardín, no era precisamente alguien que inspirase lealtad. Al alzar la vista hacia la figura regordeta en el estrado, Samuel se permitió una leve sonrisa de desdén. Ojalá pudiera ejercer tal poder. Caballeros honorables. Resonó la voz de Mase Tyrell desde el estrado mientras comenzaba su discurso para animar a las tropas. Las palabras en sí mismas apenas eran conmovedoras, y Samuel sintió que su atención se desvanecía a medida que Mase seguía hablando. Cuando Mase Tyrell finalmente terminó, el Septón Supremo se acercó, sosteniendo la estrella de 7 puntas en alto para bendecir a los caballeros. A continuación, llegó un coro de 77 septas, quienes dirigieron la sala en un cántico, seguido de una larga oración dirigida por el propio Septón Supremo. Cuando concluyó la ceremonia, Samuel estaba prácticamente dormido. Pero el grito de batalla final de Mase Tyrell, muerte a los dornienses, lo despertó de golpe, mientras los caballeros reunidos respondían con un poderoso rugido. Muerte a los dornienses, gritó Samuel, uniéndose al grito de batalla. Finalmente, estaban listos para mudarse. Uno a uno, los señores y caballeros salieron del salón y se dirigieron al campamento. A medida que los variados colores y estandartes se desplegaban y se impregnaban de la brisa matutina, el ejército que rodeaba Alto Jardín comenzó a despertar, como una bestia gigante que despierta lentamente de su letargo, su torpe figura serpenteando hacia el este.
Mientras Samuel dirigía a sus propios hombres, observó atentamente las fuerzas del Reach. Según sus cálculos, las fuerzas reunidas sumaban unos 40.000 soldados. Incluyendo a los sirvientes, herradores y seguidores del campamento, la comitiva total probablemente superaba los 70.000. Para cualquier otra región, tales cifras habrían sido asombrosas, pero para la cuenca, ni siquiera se trató de una movilización completa. Una mirada más atenta reveló la heterogénea calidad de los soldados. Demasiados eran agricultores reclutados apresuradamente, a quienes apenas se les había dado tiempo para aprender los ejercicios básicos, lo que resultó en una línea irregular que serpenteaba por el paisaje como una serpiente inestable. Por otra parte, Samuel no esperaba mucho más. Esta guerra era, aparentemente, una venganza en nombre de Jonarrin, algo que poco tenía que ver con la nobleza del dominio. Pocos estaban dispuestos a arriesgar a sus mejores tropas por una causa tan lejana. De no ser por la profunda enemistad con Dorne, Mace Tyrell probablemente habría tenido dificultades para reunir incluso esto. Aunque reconocía las fallas del ejército, Samuel no pudo evitar sentir asombro. Nunca había visto una fuerza de tal magnitud. Mientras el ejército de 40.000 hombres avanzaba, sus estandartes proyectaban una sombra sobre la tierra, el sonido de los cascos, un trueno retumbante, y el suelo temblaba bajo su peso. Cada hombre, conmovido por la enormidad, sentía una mezcla de temor y reverencia. Pero a medida que pasaban las horas, ese sentimiento se desvanecía y era reemplazado por la inevitable frustración y fatiga de la marcha interminable. Samuel empezó a oír cada vez más gritos y maldiciones. Ver cabezas colgadas en estacas a lo largo del camino se volvió cada vez más común. La disciplina en una fuerza tan masiva se imponía con sangre, y muchos comandantes no dudaban en abatir a los soldados rebeldes. Era bien sabido que el orden en un ejército solo se mantenía mediante la mano férrea del miedo. Esta implacable dureza pareció endurecer también a Samuel. Si bien antes habría tolerado faltas menores con una reprimenda, ahora respondía con el látigo. Afortunadamente, las tropas de Eagles Nest mantuvieron una fuerte disciplina, lo que le ahorró a Samuel la necesidad de aplicar medidas más duras. Tras partir de Alto Jardín, el ejército siguió el curso del río Mander hacia el este, desviándose hacia un afluente en el Salón de la Sidra. En el camino, pasaron por un lugar de especial importancia para los Tarly, el estanque del Sauce, donde Randyll Tarly había derrotado a Robert Baratheon. Samuel y Deacon se detuvieron brevemente para presentar sus respetos antes de reincorporarse a la marcha. A través de colinas y valles, continuaron hacia el este durante más de 2 semanas antes de llegar al punto de reunión designado por el Trono de Hierro, el Salón del Verano. Situado en la convergencia del dominio, las tierras de la Tormenta y Dorne, el Salón de Verano fue una vez un gran palacio de verano para los Targaryen. Hace más de 100 años, el rey Daeron II casó a su hermana con el príncipe de Dorne, unificando así los 7 reinos. Para conmemorar esta unión, creó el Salón de Verano. El palacio, enclavado entre escarpadas montañas, había sido más un refugio real que una fortaleza. Pero 30 años antes, un gran incendio lo había reducido a ruinas. Este desastre fue conocido como la tragedia de Summeral. Hacia el final del reinado de Aegon V, los Targaryen habían perdido todos sus dragones, y los pocos huevos de dragón que quedaban se habían convertido en piedra. Desesperado por revivir el poder de su familia, Aegon V realizó numerosos experimentos, y se decía que encontró un método en un antiguo pergamino de Asai. El método implicaba rituales de fuego. El rey había llegado al Salón de Verano con 7 huevos de dragón y un alijo de fuego salvaje. Su plan era restaurar a los dragones y celebrar el nacimiento de su primer bisnieto. Pero en lugar de dragones, el ritual solo trajo destrucción. El incendio se descontroló, consumió todo el palacio y cobró la vida de muchos miembros de la realeza, incluyendo al rey y a su hijo mayor. Solo unos pocos sobrevivieron. Sin embargo, en medio de este infierno, la nieta de Aegon V dio a luz a un príncipe llamado Rhaegar Targaryen, cuya vida quedó marcada para siempre por esa tragedia. Atormentado por su sombra, Rhaegar tomaría decisiones que finalmente provocarían la caída de la casa Targaryen. En cierto modo, las semillas de la rebelión de Robert se habían plantado en la tragedia de Summeral. Después de todo, la casa Targaryen no era originaria de Poniente. Provenía del continente oriental, de una península conocida como Valyria. Valyria había estado gobernada por 40 familias de señores de dragones, antiguas, ricas y poderosas, que dominaban dragones y magia. Pero un día, la perdición llegó, destruyendo Valyria y destrozando su imperio. Solo la casa Targaryen había atendido la advertencia profética de la calamidad y huyó, estableciéndose en Rocadragón.
Esperaron siglos, hasta que finalmente se alzaron con 3 dragones para conquistar Poniente. Con el tiempo, la profecía se convirtió tanto en su salvación como en su perdición. Con los rumores de un nuevo apocalipsis, la casa Targaryen se había obsesionado, y algunos miembros se habían vuelto paranoicos, incluso locos. Se decía que Aegon Re había previsto parte de esta oscuridad venidera y que esto lo había llevado a resucitar a los dragones. Rhaegar también había tenido visiones. Creía que sus hijos cumplirían la profecía, que uno de ellos sería el héroe prometido para protegerse de la oscuridad que se avecinaba. Pero Rhaegar también estaba convencido de que el dragón debía tener 3 cabezas. Este era el sello Targaryen, un dragón de 3 cabezas. Cuando Aegon el Conquistador trajo a sus hermanas y 3 dragones a Poniente, cada una de ellas cabalgaba sobre una de estas temibles bestias. Sin embargo, Rhaegar solo tuvo 2 hijos con su esposa, la princesa Elia de Dorne. Y tras el nacimiento de su segundo hijo, la salud de Elia le impidió tener más. Temiendo que la profecía no se cumpliera sin un tercer hijo, Rhaegar buscó otro camino. Miró hacia el norte, hacia Lyanna Stark, pensando que quizás una unión de fuego y hielo podría dar lugar al hijo que necesitaba para completar la profecía, ignorando que Lyanna ya estaba prometida a otro. En su obsesión por salvar el mundo, sin saberlo sembró las semillas de la destrucción de la casa Targaryen. Ahora, mientras Samuel contemplaba las ruinas yermas del palacio de refugio estival, sus pensamientos se dirigieron a estos legados perdidos y a la antigua profecía. Pero no estaba allí para lamentar el trágico destino de los Targaryen ni a su príncipe condenado. Estaba allí por un objetivo mucho más simple y tangible, enterrado bajo los escombros: los 7 huevos de dragón. Desde una perspectiva militar, Summeral distaba mucho de ser ideal para reunir un gran ejército. Las tierras fronterizas de Dorne contaban con ciudades mucho más adecuadas para servir como punto de concentración. Pero el rey Joffrey había insistido en Summeral. Naturalmente, su elección no se debió a ningún interés personal en ver las ruinas del palacio de verano de la familia Targaryen. Summeral era, en cierto modo, un lugar afortunado para la casa Baratheon. Al comienzo de la rebelión de Robert, este obtuvo 3 victorias consecutivas aquí, un comienzo perfecto para su campaña. La decisión de Joffrey de reunirse aquí probablemente fue un intento de aprovechar la fortuna de su padre. Desafortunadamente, el joven rey tonto pronto pagaría por su elección descuidada. Summeral se encontraba rodeado de montañas y un terreno accidentado, lo que dificultaba la logística, un desafío que no era ni de lejos el mayor de sus problemas. El mayor problema era el suministro de agua. Aunque había un lago cerca de Summeral, no era lo suficientemente grande como para satisfacer las necesidades de un ejército de este tamaño. Cuando llegó el ejército del dominio, casi 100.000 tropas ya estaban reunidas en Salón Estival. 40.000 del dominio, 10.000 de las tierras de la corona, 30.000 de las tierras del oeste y 20.000 de las tierras de la tormenta. Y los ejércitos del norte, las tierras de los ríos y el valle seguían en camino. Una vez que llegaran, las fuerzas reunidas podrían superar fácilmente los 150.000. Una fuerza tan descomunal superó con creces la capacidad del lago. Lo que había sido un lago prístino y azul se había convertido en un charco estancado, lleno de suciedad y con un hedor nauseabundo. El otrora encantador paisaje lacustre había desaparecido, reemplazado por montones de desechos y estiércol. ¿De quién fue la brillante idea de elegir Summeral como punto de reunión? Rugió una voz furiosa desde el interior de una tienda, que ondeaba el estandarte del león rugiente. El que hablaba era Tywin Lannister, guardián del oeste y señor de Roca Casterly. Este señor de 50 y tantos años se mantenía ágil y vigoroso. Su cabello era dorado, sus patillas eran doradas, e incluso sus pálidos ojos verdes parecían tener destellos dorados. Una vez, un bufón tonto bromeó diciendo que incluso los desechos de Tywin estaban hechos de oro, y pasó el resto de sus días en las mazmorras debajo de Roca Casterly por ese comentario. Fue mi idea, empezó a hablar Joffrey, pero la reina regente Cersei lo interrumpió rápidamente. Padre, fue una decisión tomada en consejo. ¡Qué idiotez!, ladró Tywin sin piedad. ¿Acaso el consejo privado se ha visto reducido a un grupo de simplones? ¿Y qué hay de Eddard Stark, la mano del rey? Luchó en la rebelión. ¿Cómo pudo aceptar semejante elección? Lord Stark se opuso a la decisión, intervino Tyrion Lannister, el maestro de la moneda, con un dejo de diversión. Pero nuestro sabio rey y reina regente la desautorizó, así que, silencio, Tyrion. Espetó Cersei, nerviosa, mirando fijamente a su hermano menor. Al comprender la situación, Tywin se volvió hacia su hijo mayor, Jaime. ¿Al menos intentaste disuadirlos? El matarreyes se encogió de hombros, indiferente.
Ni siquiera estoy en el consejo privado. Padre, lo soy, y argumenté en contra, si quieres saberlo, añadió Tyrion. Como era de esperar, Tywin ignoró a su hijo menor. Abuelo. Exclamó Joffrey, incapaz de contener su ira. ¿Qué hay de malo en elegir su meral? ¿Qué pasa? Tywin miró al chico con los ojos entrecerrados. Un ejército necesita una fuente de agua limpia cerca. Si no lo entiendes, baja a ese pozo negro que llamas lago y compruébalo tú mismo. Eso es solo porque están tirando basura y haciendo sus necesidades por todas partes. Gritó Joffrey, con el rostro enrojecido. Les ordenaré que dejen de contaminar el lago y se mantengan alejados de sus orillas. Oh, entonces eso lo solucionará, ¿no? Los labios de Tywin se curvaron con desdén. ¿Por qué no? Preguntó Joffrey desconcertado. Podríamos prohibirles a los soldados beber agua o hacer sus necesidades. Eso hará que el lago vuelva a su azul prístino en poco tiempo, sugirió Tyrion secamente. Tywin ignoró el sarcasmo de su hijo y miró fijamente a Cersei. Cuando no sabes nada de guerra, quizás sea prudente escuchar a quienes sí saben. ¿Quién dice que no sé nada? Exclamó Joffrey. Soy el rey. Decidiré dónde se reúne mi ejército, y ellos se reunirán donde yo ordene. Entonces, ¿por qué no les ordenas que se reúnan en Lanza del Sol? Sugirió Tyrion con sarcasmo. Imagina lo rápido que Doran Martell correría a tu lado para besarte los pies y pedirte perdón si viera un ejército de 100.000 a las puertas de su casa. Cállate. Joffrey se volvió hacia su tío. Pequeño monstruo retorcido. Si vuelves a hablar, te arrancaré la lengua. El último rey que tenía por costumbre amenazar a la gente de esa manera fue Aerys Targaryen, dijo Tywin con frialdad. Lo llamaban el rey loco. Te cuento qué le pasó. No tienes derecho a sermonearme. Gritó Joffrey a Tywin. Soy el rey. Soy el rey. Aquí es donde mi padre triunfó sobre los señores de la tormenta. Él fue el verdadero héroe. Mientras él luchaba y ganaba batallas, tú te escondiste en Roca Casterly, observando. Un silencio atónito cayó sobre la tienda. Oh, ese es un espectáculo que vale la pena ver. Pensó Tyrion con alegría. Tywin miró a su nieto con una mirada larga y fría. Sus pálidos ojos verdes brillaban. Joffrey, dijo Cersei, tomando a su hijo del hombro. Por una vez, su rostro delataba miedo. Discúlpate con tu abuelo. ¿Por qué debería disculparme? Preguntó Joffrey, tan despistado como siempre. El rey no se disculpa con nadie. Gracias por recordármelo, su gracia. La voz de Tywin era lo suficientemente fría como para congelar a todos en la tienda. Jaime, el rey parece agotado. Llévalo de vuelta a su tienda y que el maestre le prepare un trago de leche de amapola para que pueda dormir. No estoy cansado. Protestó Joffrey. Pero Tywin ya no seguía escuchando. Jaime agarró firmemente el brazo de Joffrey y arrastró al rey, que aún protestaba, fuera de la tienda. Lo siento, padre, dijo Cersei apresuradamente una vez que se marcharon. Joffrey es joven y un poco testarudo. ¿Es testarudo o simplemente insensato? ¿No puedes distinguir la diferencia? Tywin frunció aún más el ceño. ¿Qué le has enseñado exactamente a este chico? Predicando con el ejemplo, pensó Tyrion, incapaz de resistirse. No es mi culpa. Protestó Cersei. Échale la culpa a Roberts. Ah, sí, échale la culpa al muerto, dijo Tyrion con tono burlón. No puede discutir contigo, así que échale toda la culpa, ¿por qué no? Basta. Interrumpió Tywin. No importa quién tenga la culpa, sigue siendo tu responsabilidad, Cersei. No quiero ver a Roberto II. No es Roberto II, comentó Tyrion. Es Aerys II. Cállate, Tyrion. Gritó Cersei, y luego se volvió hacia su padre. No te preocupes, padre. Le enseñaré bien. Solo tiene 13 años. Aprenderá. Por el bien de todos, espero que tengas razón. Durante esta campaña, espero que no dé ninguna orden. Cersei, ¿puedes garantizarlo? Si no, llévalo de vuelta a desembarco del rey. Este ejército no necesita un rey entrometido. Sería mejor enviarlo de regreso a la capital, para que no cause verdaderos problemas, aconsejó Tyrion. Cersei le lanzó a su hermano una mirada asesina. Padre, si enviamos a Joffrey de vuelta ahora, arruinaríamos su reputación y la moral. Los soldados se sentirían abandonados por su rey. Tywin observó el rostro de su hija. ¿Puedes evitar que interfiera? Sí, padre, yo me encargaré de él, prometió Cersei apresuradamente. Muy bien. Tywin asintió brevemente, dando por terminado el asunto. Al amanecer, marcharemos hacia el sur para reunirnos en Refugio Negro. Si nos quedamos aquí, el riesgo de plaga aumentará.
Sí, padre, respondió Cersei dócilmente. Pero ella se erizó como un gato enojado ante sus siguientes palabras. Además, tu matrimonio debe ser planificado. ¿Casarme? Exclamó. No. No lo haré. Apenas había comenzado a saborear la dulzura del poder. ¿Cómo podía renunciar a él ahora? Oh, mi querida hermana. Canturreó Tyrion, balanceando alegremente sus cortas piernas desde el asiento. Aún eres joven, hermosa y llena de vida. No puedes quedarte sola para siempre. Padre. Cersei temblaba. Soy la reina regente de los 7 reinos, no una yegua de cría. No me volveré a casar. Dejarás tu puesto como regente cuando llegue el momento. Yo asumiré ese cargo. No le corresponde a una mujer entrometerse en los asuntos de Estado. El tono de Tywin era desdeñoso. Tu deber es asegurar alianzas mediante el matrimonio. He elegido 2 opciones para ti. Considéralas y dame una respuesta cuando termine la guerra. Oh, ¿cuáles 2 afortunados caballeros son dignos de casarse con nuestra hermosa luz del oeste? Tyrion estaba fuera de sí de alegría. Balon Greyjoy y Willas Tyrell, anunció Tywin con calma. No. Yo tampoco quiero. La cara de Cersei palideció. Un calamar viejo y apestoso o una rosa lisiada, pensó Tyrion con alegría. Oh, padre, eres demasiado amable. Tomó un largo y satisfecho sorbo de vino y, con fingida seriedad, ofreció su opinión. Creo que el capitán Balon es la mejor opción. Acaba de enviudar, y tú también, querida hermana. ¡Qué pareja tan perfecta! Además, acabaría con todos los problemas futuros de las Islas del Hierro. La idea de que su hermana fuera exiliada a las rocas azotadas por el viento de pique le produjo a Tyrion una alegría casi infantil. Se preguntó cómo reaccionaría Jaime ante la noticia. ¿Cabalgaría hacia las Islas del Hierro, espada en mano? Estoy de acuerdo, dijo Tywin, asintiendo con frialdad. Después de todo, Mace Tyrell quizá no quiera que su heredero se case con una viuda. Ja. La risa de Tyrion estalló sin control, pero pronto fue interrumpida por una fuerte bofetada. Golpe. Cersei, tú. La mano de Tyrion se dirigió a su mejilla, donde los dedos de ella habían dejado una marca roja. Aunque furioso, se mordió la lengua con prudencia. Solo eres lo suficientemente valiente para abofetear a tu hermano enano, ¿no? Pensó con amargura. ¿Te atreverías a golpear a papá así? Basta, Cersei, dijo Tywin bruscamente. Tranquilízate, y hablaremos de esto cuando te hayas calmado. Tu deber hacia la familia no es algo que puedas ignorar. Sí, padre. Su voz era dura como el hierro y, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió furiosa de la tienda. Finalmente, Tywin se volvió hacia Tyrion, con la mirada tan severa como siempre. ¿Qué haces aquí en lugar de en desembarco del rey? El maestro de la moneda no tiene por qué unirse al frente. Porque solo estás aquí, padre, respondió Tyrion, extendiendo las manos. ¿Tienes idea del desastre que dejó Meñique? El tesoro es un nido de ratas, las cuentas un laberinto, y hay 6 millones de dragones de deuda. No me interesan las excusas, interrumpió Tywin con frialdad. Querías una oportunidad para demostrar tu valía, y te la he dado. Si fallas, te la quitaré. Bueno, entonces supongo que tendré que hacer algo de magia, dijo Tyrion, riéndose. Pero su padre ya le había dado la espalda. Bueno, te lo demostraré, padre, gritó Tyrion, saltando de su silla. Si no fuera por su baja estatura y la huella roja de la palma en su rostro, habría sido casi imponente. ¿Qué? ¿Nos reagrupamos en Blackhaven? Samwell apenas había dispuesto sus tropas cuando llegó una nueva orden. Sí, por orden del rey, debemos partir hacia Blackhaven al amanecer, repitió el mensajero antes de darse la vuelta para marcharse. Blackhaven es sin duda una opción más inteligente, comentó Todd Flowers. Este lugar se está convirtiendo en una cloaca a cielo abierto. Por mucho que Samwell estuviera de acuerdo, todavía quería tener la oportunidad de buscar los huevos de dragón. Bien, descansemos un poco y salgamos temprano mañana, ordenó Samwell, decidiendo en secreto dirigirse a las ruinas de Summeral esa noche. Después de una cena rápida, la noche había caído por completo. Samwell despidió a su pegajoso hermano menor y se dirigió solo hacia las ruinas de Summeral. Las estrellas eran tenues, el aire denso y sofocante, como si la lluvia fuera inminente. Summeral, antaño un gran palacio de verano Targaryen, había sido construido junto al lago, enclavado entre las colinas, un lugar de espectacular belleza. Pero tras el devastador incendio, solo quedaban muros carbonizados y destrozados, y el lago cercano ahora apestaba. Ni siquiera los animales se aventuraban a acercarse. Mientras comenzaba a buscar entre las ruinas, de repente oyó una tos. ¿Quién está ahí?
Ser Barristan Selmy, respondió una voz anciana desde las sombras. ¿Y quién es usted, mi señor? Samuel, César. Samuel no esperaba encontrarse con el Lord Comandante de la Guardia Real, pero mantuvo la compostura mientras intercambiaban palabras. Barristan se acercó, reconociendo al joven caballero que había ganado el torneo de justas. Sonriendo, dijo: «Señor César, ¿tú tampoco pudiste dormir?» «No, no pude». Mirando a este caballero blanco de alto rango, Samuel no pudo resistirse a preguntar: «Ser Barristan, ¿estaba usted presente cuando ocurrió la tragedia de Sumeral?» «No, no lo era». La tristeza brilló en los ojos de Barristan. «Fui nombrado caballero por el mismísimo rey Aegon B, pero me uní a la Guardia Real después, cuando Jaehaerys II lo sucedió y me concedió la capa blanca. A menudo pienso que, de haber estado aquí, podría haber salvado al rey que me nombró caballero». «¿Sabes qué causó realmente que el incendio se descontrolara?», preguntó Samuel, tanteando el terreno. «He oído rumores de muchas conspiraciones. Aegon B, sin duda, estaba rodeado de intrigas. Conocido como el rey improbable, era a la vez demasiado bondadoso y demasiado voluntarioso. Se casó por amor y permitió que sus hijos hicieran lo mismo, lo que enfureció a muchos de los altos señores, lo que finalmente generó resentimiento y traición, todo lo cual culminó en el incendio de Estivalia». Las palabras de Barristan fueron vagas. Samuel no supo si ocultaba secretos reales o si él mismo desconocía los detalles. «Entonces, ¿estás aquí esta noche para lamentar la muerte de Aegon B?» «Sí, aunque quizá estoy aquí más para lamentar la pérdida del príncipe Raegar. Nació entre las llamas y le encantaba venir aquí de joven. Traía su arpa y, bajo la luz de las estrellas y la luna, tocaba las canciones que componía, hablando del amanecer, las lágrimas y los reyes caídos del pasado». Para sorpresa de Samuel, este guardia real, aparentemente reservado, era bastante hablador. Una vez que empezaba, parecía incapaz de parar. «Ah, por cierto, Lord César», Barristan recordó algo de repente y preguntó: «¿Escuché que encontraste a Lady Azara Dayne en las Montañas Rojas?» «Sí», respondió Samuel, recordando que Lady Azara era el amor tácito del caballero blanco. «¿Conoces a Lady Azara?» «Sí». El anciano caballero parecía casi tímido. «Hace años, en el torneo organizado por el conde de las Tierras de los Ríos en Arrenal, la vi. Estaba allí como acompañante de la princesa Elia Martell. Todavía recuerdo sus ojos violetas». Samuel sonrió con picardía. «¿La invitaste a bailar?» Barristan rió y negó con la cabeza. «Soy un caballero jurado de la Guardia Real, juré no casarme jamás, así que ¿para qué buscar problemas? Pero si pudiera volver atrás, quizá lucharía con todas mis fuerzas en la justa, ganaría la corona de campeón del amor y la belleza y ofrecería la corona a Lady Azara. Quizás, así, se habrían evitado tragedias posteriores. Sí, tal vez si el príncipe Raegar no hubiera ganado ese torneo y no hubiera coronado a la prometida de Robert como la reina del amor y la belleza, la rebelión de Robert nunca habría sucedido. Puedes visitar Starfall cuando quieras», dijo Samuel. «Lady Azara vive allí ahora y tiene una hija encantadora llamada Natalie. Escuché que ahora es la condesa de Starfall, gracias en gran parte a tu ayuda», respondió Barristan, mirando a Samuel. «Oh, solo te presté una pequeña ayuda», dijo Samuel con humildad, con la esperanza de sonsacarle más secretos al hablador caballero. «Por cierto, ¿sabes por qué Lady Azara intentó suicidarse arrojándose al mar? No podía soportar la noticia de que su hermano, la espada del mañana, Ser Arthur Dayne, había caído». Samuel se encogió de hombros. «Eso es lo que dice la gente, pero me cuesta creerlo. Por muy desconsolada que estuviera por la muerte de su hermano, solo eso la impulsaría a tirarse al mar». Tras una pausa, Barristan dijo: «En Arrenal, hubo un hombre del norte que manchó su honor. Más tarde, supe que dio a luz a una hija muerta. Quizás tuvo algo que ver con eso». Samuel ya había oído esta teoría y sospechaba que el norteño al que se refería Barristan era Eddard Stark o su hermano mayor, Brandon. Se inclinó por Brandon, ya que Eddard era demasiado honorable para semejante escándalo. Una idea surgió en la mente de Samuel. «Ser Barristan, ¿cómo supo que Lady Azara dio a luz a una hija muerta?» «De una de las doncellas de la princesa Elia. Así que no fueron más que rumores». Samuel entrecerró los ojos. «¿Y si ese niño no hubiera muerto?» De ser así, el supuesto suicidio de Lady Azara tendría más sentido. Su angustia se vería agravada por la muerte de su amante, su hermano y el futuro incierto de su hija. Lady Azara podría haber tenido la intención de ocultar al niño, alegando que había muerto, con la esperanza de encontrar más adelante un esposo dispuesto a aceptar su pasado.
Ese hombre probablemente habría sido el honorable Eddard Stark, quien podría otorgarle legitimidad. Pero esas esperanzas se habrían visto frustradas. Cuando Brandon Stark fue asesinado por el Rey Loco, Eddard se vio obligado a casarse con Catelyn Tully, lo que le hizo incapaz de cumplir ese papel. Abrumada por la desesperación, Azara podría haber organizado su suicidio para proteger el honor de su familia. Entonces a Samuel se le ocurrió otra posibilidad. ¿Y si su suicidio había sido una distracción? ¿Qué hubiera pasado si en realidad hubiera escapado a las montañas rojas con su hijo? ¿Había encontrado refugio entre los salvajes? Era posible. Después de todo, Natalia no tenía rasgos visibles de los salvajes. Los salvajes de las montañas rojas solían ser bajos y de piel oscura, mientras que Natalia era alta, de piel clara, con los ojos violetas de Daine y el cabello oscuro de Stark. Además, Azara había adoptado la adoración de los dioses antiguos, la fe del norte. Si bien podría ser que ella adoptó a los dioses antiguos debido a su asociación con la tribu Cuervo, era igualmente plausible que fuera en memoria de su amor perdido. Cuanto más pensaba Samuel en ello, más probable parecía todo esto. De ser cierto, Natalia en realidad sería 2 o 3 años mayor de lo que decía. Así que la niña es una adulta, pensó, divertido. Ella simplemente no actúa como tal. Señor César, Barristan dudó antes de finalmente armarse de valor para hablar. Por favor, si es tan amable, transmita mis saludos a Lady Azara. Hágale saber que un caballero aún vela por ella y le ruega que no pierda la esperanza. Por supuesto. Le transmitiré tu mensaje. Después de agradecerle a Samuel, Barristan se dio la vuelta y se alejó hacia las sombras. Solo después de que Barristan desapareció, Samuel se concentró en su propósito original, dejando de lado los pensamientos que lo distraían y reanudando su búsqueda. Las ruinas eran extensas, demasiado grandes para que un solo hombre pudiera excavarlas completamente. Por suerte, Samuel tenía un plan. Al explorar los túneles ocultos de la Fortaleza Roja, notó que su espada, Dawn, reaccionaba ante la presencia de huesos de dragón. Quizás reaccione de manera similar cerca de los huevos de dragón. Pensó. Con esta teoría en mente, sacó a Dawn de su espalda, dejando que el pálido resplandor de la espada iluminara la oscuridad. Sostuvo la gran espada cerca del suelo, moviéndose lentamente a través de las ruinas, observando atentamente cualquier cambio en su luz. Un trueno retumbó en lo alto, anunciando una tormenta inminente. Empezó a llover, pero Samuel ignoró el olor que emanaba del lago cercano mientras recorría cada centímetro de las ruinas con determinación. Pasaron las horas, el cielo se oscurecía hasta que parecía que la tinta había borrado las estrellas. Había buscado casi cada rincón de las ruinas y todavía no había encontrado nada. ¿Podría ser que mi teoría estuviera equivocada? ¿O quizás los óvulos se extrajeron hace mucho tiempo? Era posible. Después de todo, Aegon V no había ocultado del todo que había traído huevos de dragón, y hubo supervivientes del incendio. Pero al menos me habrán dejado uno, pensó obstinadamente, mientras continuaba buscando. Auge. Un trueno lo sacudió mientras un débil resplandor parpadeaba en la hoja de la espada. La excitación se apoderó de él y él ignoró la lluvia que caía mientras comenzaba a cavar en los escombros a sus pies. Otro trueno. La tormenta se intensificó, lloviendo a cántaros a medida que la excitación de Samuel crecía. Con cada puñado de tierra y escombros que quitaba, la luz del fuego en la espada de Dawn se hacía más brillante. Está aquí. Realmente hay un huevo de dragón. Una red de relámpagos crepitante dividió el cielo, bañando las ruinas de Summeral con un resplandor inquietante. Samuel finalmente se agachó y levantó del suelo una gran piedra ovalada, riendo de alegría. La piedra era pálida como la nieve, con su superficie cubierta de escamas afiladas y espirales. Al sostenerla, Samuel sintió un calor que irradiaba desde su interior. Un calor profundo y ancestral, como si una vida latente yacería en su interior, esperando despertar. Esto es todo, pensó con asombro. Un huevo de dragón. Hermano, ¿qué es eso que tienes en la mano? Temprano en la mañana, Deacon Tarly entró en la tienda de Samuel y vio a su hermano inspeccionando una piedra de forma ovalada. Un huevo de dragón, respondió Samuel sin dudarlo, sabiendo que de todos modos su hermano no le creería. ¿Un huevo de dragón? Deacon frunció el ceño, recordando todas las supuestas reliquias de dragón que su hermano le había mostrado antes. Esto no se puede hacer. Pensó. Tengo que hacerle entrar en razón. La forma en que Deacon miraba a su hermano ahora era como ver a un derrochador descarriado. Hermano, hay algo que he querido decirte desde hace tiempo. ¿Ah, sí? ¿Qué es eso? Se trata de, bueno, esas reliquias de dragón que has estado coleccionando son todas falsas. ¿Qué? Imposible. Exclamó Samuel, fingiendo sorpresa.
Me gasté una fortuna en eso. No puede ser que sean falsos. Deacon suspiró. ¿Y este huevo de dragón? ¿Cuánto te gastaste en él? No demasiado. Solo 300 dragones dorados, mintió Samuel con indiferencia. 300 dragones dorados. Deacon abrió los ojos de par en par. Hermano, por muy generosas que fueran tus recompensas del torneo, no puedes seguir gastando así. Ese huevo de dragón es definitivamente falso. Aunque fuera real, no hay forma de sacar un dragón de él. Docenas de reyes Targaryen lo intentaron durante siglos sin éxito. Bueno, solo porque ellos fracasaron no significa que yo lo haré, dijo Samuel, sonriendo para sí mismo mientras pensaba en el cometa rojo. Si sus cálculos eran correctos, faltaba menos de un año para la llegada del cometa, el regreso de la magia al mundo. Ese sería el momento en que los dragones resurgirían. Aún necesitaba hacer algunos preparativos. Pero para Deacon, la confianza de Samuel parecía una obsesión obstinada. Hermano. No puedes seguir haciendo esto o desangrarás tu propia tierra. Está bien, está bien. Lo prometo, no más, respondió Samuel, quitándole importancia con un gesto. Guardó el huevo de dragón en el fondo de su pecho. Por cierto, ¿cuándo marchamos? Enseguida. La vanguardia ya está en movimiento, pero nuestras tropas del alcance están en la retaguardia, así que tenemos un poco más de tiempo. Perfecto. Dormiré un poco entonces, dijo Samuel, bostezando y echando a su hermano. Después de una siesta refrescante, Samuel finalmente se levantó a instancias de Deacon, reunió a sus tropas y se dispuso a unirse a la fuerza principal. El ejército avanzó hacia el sur por el Boneway, un sendero montañoso sinuoso y escarpado que ralentizaba considerablemente su avance. Medio mes después, finalmente llegaron a su destino, Blackhaven. Refugio Negro era una pequeña pero estratégicamente vital ciudad-fortaleza cerca de la frontera con Dorne, con imponentes muros de basalto negro y un amplio foso, construida como una fortaleza militar para proteger el camino de los huesos contra las incursiones dornienses. Aunque se encontraba en las marcas dornienses, esta tierra fronteriza se encontraba bajo las tierras de la tormenta y no bajo Dorne, y la mayoría de sus señores habían jurado lealtad a Bastión de Tormentas. Curiosamente, el título de guardián de las marcas siempre se le había otorgado al señor de Alto Jardín. En teoría, Mace Tyrell tenía la autoridad para comandar las tropas de las marcas dornienses, pero si estos señores obedecerían sus órdenes era otra cuestión. Como zona de contención entre el dominio, las tierras de la tormenta y Dorne, la marca había sido escenario de constantes guerras a lo largo de los siglos, incluso después de que Aegon el Conquistador unificara 6 de los 7 reinos. Siguió siendo una línea de frente contra Dorne, donde cada castillo fronterizo era un baluarte. El señor de Blackhaven, Beric Dondarrion, tenía una historia particular con Samuel. Fue en Blackhaven donde Edric Dayne y su hermana, Alyria, ambos descendientes de la casa Dayne y objeto de las acusaciones previas de Samuel, fueron asesinados, siendo Alyria la esposa del propio Lord Beric. Sin embargo, Lord Beric nunca había preocupado a Samuel por ello. Parecía un hombre razonable. El ejército esperó en Refugio Negro durante casi 2 semanas hasta que las tierras de los ríos, el valle y el norte finalmente se unieron a ellos. La fuerza ascendía a la asombrosa cifra de 17.000 soldados. Y eso solo contaba a los soldados. Si a eso añadíamos a los porteadores de provisiones, vendedores ambulantes, seguidores del campamento y sirvientes, el total superaba fácilmente los 30.000, quizá cerca de los 50.000, si uno se jactara. Suficiente para asustar a los dornienses. De pie en medio de un ejército tan grande, Samuel apenas podía comprender la magnitud de todo. Las riberas y las colinas a ambos lados del camino de los huesos eran un mar de tiendas de campaña como hongos que brotaban en los campos. El ruido constante de miles de voces eclipsaba incluso el torrente del río y el silbido del viento. Los árboles a kilómetros de distancia habían sido talados para construir postes para estandartes, creando un bosque de acero donde miles de lanzas y espadas brillaban bajo la luz del sol. A la hora de comer, el humo de innumerables fogatas llenaba el aire con una neblina pálida. Lord Samuel, el rey ha convocado un consejo de guerra. Debe asistir de inmediato. Está bien. Tras terminar su última comida, Samuel se lavó las manos y se dirigió a la tienda más grande y lujosa del campamento, con su estandarte dorado con el ciervo ondeando en lo alto. Por el camino, se cruzó con soldados armados, porteadores con provisiones, armeros y seguidores del campamento. No pudo evitar preguntarse cuánto costaba mantener semejante fuerza a diario.
Nadie podía responder a esa pregunta, no desde que el maestro de la moneda, Tyrion Lannister, había sido enviado de regreso a desembarco del rey después de un feroz enfrentamiento con Lord Tywin el día que Samwell había llegado. A medida que se acercaba al centro, más prominentes se volvían los estandartes de los siervos, que se cernían sobre el campamento como enormes tapices. Samwell fue conducido al interior y a su asiento designado. Un pequeño banco en la esquina trasera, como correspondía a un señor de rango inferior. En el asiento central se sentaba un hombre de mediana edad vestido de terciopelo carmesí, adornado con un león rugiente. Samwell lo reconoció de inmediato. El guardián del oeste, señor de Roca Casterly, Tywin Lannister. La expresión de Lord Tywin era fría y severa, su mirada inflexible. Se decía que desde que su padre, Lord Tytos, fue humillado como el león sonriente, el propio Tywin no había vuelto a reír. Cuando Tywin asumió el poder, revirtió rápidamente el laxo gobierno de su padre, aplastando a los vasallos rebeldes y arrasando sus castillos como advertencia para los demás. Mediante medidas duras pero decisivas, restauró la gloria y la estabilidad de la casa Lannister. También sirvió como mano del rey bajo el reinado de Aerys II durante 20 años, marcando el comienzo de una era de prosperidad y paz. Sin embargo, su popularidad y eficacia acabaron provocando la envidia del rey loco, lo que provocó una amarga disputa y la dimisión de Tywin. Durante la rebelión de Roberto, Tywin se mantuvo a la defensiva, observando desde lejos los enfrentamientos entre realistas y rebeldes. Solo tras la victoria de Roberto en el Tridente, Tywin marchó finalmente sobre desembarco del rey. Aerys, confundiendo la llegada de Tywin con un rescate, abrió las puertas, pero Tywin se apoderó de la ciudad y su hijo Jaime dio muerte al rey loco. A pesar de su conquista de la capital, Tywin Lannister decidió no apoderarse del trono y, en su lugar, entregárselo a Robert Baratheon junto con su hija, Cersei, como reina. Ahora, después de años de tranquilidad en Roca Casterly, Tywin Lannister había regresado al corazón del poder, y parecía que esta vez tenía la intención de quedarse allí. ¿Están todos los señores reunidos?, preguntó Tywin desde el asiento principal, donde parecía el gobernante perfecto. Sí, mi señor, fue la respuesta. Nadie cuestionó la ausencia del joven rey Joffrey. Incluso Cersei Lannister, sentada a la derecha de Tywin, desempeñaba diligentemente el papel de hija obediente. Esperen un momento. El rey aún no ha llegado, recordó Lord Eddard Stark, la mano del rey, al consejo. Al menos todavía alguien se acordaba del rey. Su gracia estaba cansado y se retiró a la cama, respondió Cersei. Lord Stark frunció el ceño, su mirada oscilaba entre Tywin y Cersei. Detestaba la descarada arrogancia de los Lannister, pero no estaba en posición de desafiarlos ahora. Sin el título de regente, su rango era inferior al de Cersei. Si ella cedía el poder a su padre, poco podía hacer él. Más importante aún, esta campaña tenía como objetivo vengar a Lord Jon Arryn. La venganza de Robert tendría que esperar. Recordando el consejo de Samwell, Eddard dejó pasar el asunto. Al ver esto, los labios de Cersei se curvaron en una pequeña sonrisa de satisfacción mientras proclamaba en voz alta: Señores, su gracia ha aprobado la estrategia de campaña. Mi padre se la presentará ahora. Lord Tywin recorrió con la mirada a los señores y caballeros reunidos y luego anunció: Esta campaña contra Dorne será un asalto de 4 frentes. La primera fuerza estará compuesta por tropas del norte, el dominio y las tierras de la corona, comandadas por su majestad en persona, anunció Tywin. Sin embargo, como el rey es joven e inexperto en la guerra, el mando se delegará en la mano del rey, Lord Eddard Stark. Lord Eddard se sorprendió momentáneamente. No esperaba que el viejo león le asignara un papel tan crucial. Pero se levantó, saludó respetuosamente a Lord Tywin con un gesto y aceptó la responsabilidad. Lord Tywin asintió y continuó. La primera fuerza atacará Dorne desde el paso del Príncipe, apuntando a las orillas occidentales del Azote. Sí, mi señor, respondió Lord Eddard, tomando asiento de nuevo. La segunda fuerza estará compuesta por tropas de las tierras de los ríos, las tierras de la tormenta, el valle y las tierras del oeste, continuó Tywin, y yo personalmente las lideraré hacia el sur a través del camino de los huesos para atacar el centro y el este de Dorne. Al oír esto, Samwell comprendió que estas dos fuerzas serían las principales puntas de lanza de la campaña. Con las montañas rojas como barrera natural, el paso del Príncipe y el camino de los huesos eran los únicos caminos hacia el sur, hacia Dorne. Sin embargo, Samwell se preguntó si Tywin también había considerado el acceso occidental, donde se encontraba otro punto de entrada. Lord Samwell César, la voz de Tywin interrumpió los pensamientos de Samwell. Sí, Lord Tywin, respondió Samwell, poniéndose de pie y haciendo una reverencia.
Me gustaría que representaras al trono de hierro en Starfall y convencieras a Lady Natalia Dayne para que se una a nuestra causa. Lord Tywin, después de todo, Lady Natalie sigue siendo una noble dorniense. Rechazar la citación de la casa Martell es lo máximo que podíamos esperar de ella, respondió Samuel. Los agudos ojos dorados de Tywin se clavaron en Samuel. Mis exigencias no son altas. No necesita hacer una declaración abierta ni siquiera enviar tropas. Solo necesita permitir que nuestras fuerzas desembarquen en Starfall. Después de considerar esto, Samuel preguntó, ¿cuántas tropas necesitarías pasar? Una unidad de caballería de unos 2000 hombres, respondió Tywin. Serán la tercera fuerza, que se adentrará en Dorne para asaltar ciudades e interrumpir las líneas de suministro dornienses. Samuel lo reflexionó. Esta fuerza relativamente pequeña que atravesaba Starfall podría no provocar una gran reacción de la población dorniense local, especialmente si operaban con discreción, al amparo de la noche. Aún así, no aceptó inmediatamente. Lord Tywin, esto puede ser difícil. Dorne es notoriamente hostil a los forasteros. Me preocupa que su tercera fuerza quede atrapada en Starfall. Y en cuanto a los suministros, no podrían depender únicamente de asaltar las ciudades dornienses, ¿verdad? Recuerdo que Starfall tiene una deuda de 70.000 dragones dorados, dijo Tywin. Sí, respondió Samuel, emocionado. ¿Estaba el viejo león dispuesto a invertir dinero en el problema? Sí, entiérrenme en oro. Dígale a Lady Natalie que si permite el paso de mis fuerzas y proporciona discretamente suministros diarios, la casa Lannister pagará esa deuda por ella una vez que termine la guerra. Samuel estaba eufórico. La deuda de 70.000 dragones de Starfall le correspondía personalmente. Pero entonces recordó que esta deuda estaba garantizada con Dawn, el legendario espadón de la casa Dayne. Si Starfall la pagaba, tendría que devolver la espada. De todos modos, los 70.000 solo cubren el capital. Todavía quedan los intereses, se aseguró. Con una expresión de sincera dedicación, respondió. Escribiré a Lady Natalia inmediatamente y le comunicaré sus condiciones. Estoy seguro de que no rechazará el llamado a la justicia. Al ver la confianza de Samuel, Tywin pareció seguro de que el despliegue de la tercera fuerza se realizaría sin problemas incluso con solo una carta en lugar de una visita personal. La cuarta fuerza será el contingente naval, compuesto por la flota real y la flota del Rejo, bajo el mando de Lord Paxter Redwine. Su objetivo será controlar el río Sangre Verde, cortando la comunicación y el transporte entre las ciudades dornienses a lo largo de sus orillas. Sí, mi señor, respondió Lord Paxter, levantándose para aceptar la orden. Samuel frunció el ceño ante la noticia. El almirante no era el maestro de naves, Stannis Baratheon, quien ni siquiera estaba en el consejo. Claramente, a Stannis le molestaba que los Lannister estuvieran al mando. Como Stannis no estaba presente, la flota real probablemente solo contribuiría con unos pocos barcos, dejando la mayor parte de la fuerza naval a la flota de Arbor. El plan de Tywin era casi idéntico a la campaña de conquista de Dorne por parte de Daeron I, pero con una fuerza adicional de caballería que avanzaría desde Starfall para incursionar profundamente en territorio dorniense. Si todo sale según lo planeado, el Trono de Hierro podría replicar la victoria de Daeron. Pero conquistar Dorne no consistía en tomar ciudades y castillos. Se trataba de lograr que el pueblo dorniense se sometiera verdaderamente. Sin doblegarse, sin romperse. El lema de la casa Martell resumía a la perfección el carácter dorniense. Si bien la enorme fuerza del Trono de Hierro podía tomar las ciudades dornienses, sus habitantes no se rendirían fácilmente. Se dispersarían por montañas, bosques y desiertos, librando una guerra de guerrillas contra las fuerzas de ocupación. Este tipo de guerra era agotadora e interminable. Ni siquiera Aegon el Conquistador, con 3 dragones, pudo doblegar a Dorne. Uno de sus dragones fue emboscado y asesinado, e incluso perdió una reina a manos de los dornienses. De igual manera, Daeron I capturó todas las principales fortalezas dornienses, pero no pudo evitar los constantes ataques guerrilleros. Durante 3 años, el Trono de Hierro perdió 40.000 hombres en estas incursiones, incluyendo a un gobernador que fue asesinado. Finalmente, toda la región se rebeló, obligando al Trono de Hierro a retirarse. Más tarde, Daeron I, decidido a recuperar el control, lanzó otra invasión pero cayó en una trampa y fue asesinado. Fue el sucesor de Daeron, Baelor el Bendito, quien finalmente logró la sumisión de Dorne. Baelor caminó descalzo por el camino de huesos, se arrojó a un pozo de serpientes y conquistó al pueblo dorniense mediante la paz y alianzas matrimoniales. Conquistar a los dornienses no fue tarea fácil.
Por eso, a pesar de ganar la batalla de la caída de estrellas, Samuel finalmente nombró a Natalia Daine condesa de la caída de estrellas en lugar de tomar el control él mismo. Si hubiera tomado el poder, solo habría provocado interminables intentos de asesinato y revueltas. A pesar de la imponente fuerza del trono de hierro, el resultado de esta guerra estaba lejos de ser seguro. Si Tywin intenta usar la misma mano de hierro que usó con sus vasallos en Occidente, lo pagará con sangre. La nobleza dorniense tiene una naturaleza mucho más firme. El consejo continuó, con los señores discutiendo tácticas y logística con mayor detalle. Samuel, con los brazos cruzados, observaba los procedimientos desde la barrera. No le importaba demasiado si triunfaba el trono de hierro o Dorne, siempre y cuando se desangraran mutuamente. Cuando concluyó el consejo, Samuel regresó a su campamento e inmediatamente le escribió a Natalie, describiendo las demandas y condiciones de Tywin, junto con algunos consejos propios. 3 días después, recibió una respuesta. Natalie había aceptado su propuesta. Samuel comunicó este resultado a Lord Tywin, y el viejo león, ahora hablando oficialmente en nombre del rey, dio la orden de avanzar. Las 4 fuerzas se prepararon para marchar. Las tropas de Samuel, procedentes del Nido del Águila, fueron asignadas al contingente del dominio, bajo el mando de Lord Eddard. Sin embargo, al propio Samuel se le ordenó unirse a la tercera fuerza para operaciones de incursión profunda tras las líneas enemigas. Esta asignación le venía de maravilla. Marchar con la fuerza principal le habría ofrecido pocas oportunidades de ganar. Solo significaría una guerra de asedio intensiva, acumulando cadáveres. A Samuel no le interesaba eso. Operar con la tercera fuerza le permitió mayor libertad táctica. Era más arriesgado, pero con sus inigualables habilidades de combate, Samuel sabía que podía manejarlo siempre que evitara ser rodeado. Con su halcón sobrevolando, Samuel se sintió seguro de poder evadir trampas peligrosas. Lo único que le preocupaba eran sus 500 hombres. Si se quedaban atrás, fácilmente podrían ser utilizados como carne de cañón. Había pensado dejarlos bajo el mando de Deacon, pero su hermano insistió en unirse a él en la incursión. Así pues, confió sus tropas a su tío, Ser Alequine Florent, el hijo mayor del fuerte de Aguas Brillantes. Dada su influencia en el ejército del dominio, Samuel sintió que sus hombres estarían en buenas manos. El comandante de la tercera fuerza era Lord Jon Royce de Runestone en el valle. Conocido como Jon de Bronce, era un hombre imponente, alto y ancho, con cabello gris y la fuerza de un hombre de la mitad de su edad. La casa Royce fue una de las casas más antiguas y poderosas del valle, cuyo linaje se remonta a la era de los héroes. Poseían varias armaduras de bronce antiguas grabadas con runas que, según se decía, protegían a su portador con poderes mágicos. Fueron estas armaduras las que le valieron a Lord Royce su apodo. La mirada de Samuel se detuvo en la armadura de bronce Jon, incapaz de apartar la mirada. Bajo la luz de la mañana, la armadura de bronce brillaba oscuramente y sus intrincadas runas emitían un aura de misterio y antigüedad. ¡Qué tesoro!, pensó. Me pregunto si los Royce lo venderían. Lord Samuel, los barcos están listos. ¿Nos vamos?, preguntó Lord Jon, imperturbable ante la mirada de Samuel. Su armadura llamaba la atención constantemente, y la lucía con orgullo. Oh, sí, vámonos, dijo Samuel, recuperándose mientras caminaban hacia los barcos atracados. Pero cuando se aproximaba al primer barco, notó su nombre y se detuvo bruscamente. El valiente Joffrey. Samuel sintió que este barco se hundiría tarde o temprano. Señor Jon, tomaré el próximo bote, dijo Samuel y salió corriendo rápidamente. Pero el nombre del segundo barco hizo que Samuel frunciera aún más el ceño. Dulce Cersei. ¿Esta madre y su hijo no tienen ninguna conciencia de sí mismos? Afortunadamente, esta vez llegaron bastantes barcos, 17 en total, por lo que Samuel todavía tenía opciones. El tercer barco se llamaba Robert de Fearles. Bueno, está bien. Aunque Robert esté muerto, Samuel aún cree que este barco es más seguro. Al menos su nombre no ofendería a los dioses. Después de que los 2000 soldados de caballería y los 4000 caballos de guerra estuvieron a bordo, los 17 grandes barcos izaron sus velas y navegaron lentamente hacia el mar de Dorne, en dirección al sol naciente que se encuentra alto en el este. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.